Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión de nuestro cine debate. En esta ocasión, pues estaremos dialogando sobre la película de Tar, donde tengo pues precisamente el gusto de compartir este espacio con mi amigo hermano Giorgio Lavesaro desde Italia. Sí, no sé ni qué horas son por allá, las 3, 4 de la mañana. No, 5:30, 5:40. Bueno, Horas pues más ya está decentes. Sí. madrugando y pues mientras termino de dar algunos accesos y empezar aquí a hacer la transmisión, pues Giorgio, un abrazo, no sé si gustes arrancarte y empezar. Claro que sí, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Pues bueno, vamos a comenzar con el cine debate. Voy a hacer, me da risa porque en el último cine debate, cuando hice esto, se me fue de las manos, entonces prometo ser muy contenido. Voy a hacer un resumen brevísimo, brevísimo, lo prometo. Si ven que pasan 10 minutos y no me he callado con el resumen, alguien alce la mano y diga, ya pasaron 10 minutos, porque no creo que pase, pero estén atentos. Voy a hacer un resumen así, super flash de la película, con spoilers, para que tengamos alguna idea de la situación, para que no la tuviera fresca, no lo hubiera visto recientemente, y luego inmediatamente vamos a dar paso al debate. Entonces, sentar esta película eh, nos presenta varias cosas interesantes. Presenta una mujer, básicamente, que está en el ápice de su carrera, una compositora, que lo presenta en una primera entrevista, donde más o menos da como su currículum y un poco la idea de cuáles son todos sus logros que ha hecho. Está presentando un libro sobre su biografía escrita por sí misma. Eh, y esta era una conferencia, está hablando sobre sus logros, su próxima meta en su carrera. Está dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Berlín, que es de los logros más importantes, por lo que entiendo, en música de orquesta. Y, eh, y nada, desde el inicio en la película vemos que hay detalles que no se nos explican mucho, pero que están presentes y van a estar presentes en forma un poco como de fantasma durante toda la película, que es, por ejemplo, una escena donde se ve que alguien está editando la página de Wikipedia de Lydia Tarr, el personaje principal, y así luego los sueños, otra serie de cosas. Y de lo que trata un poco como toda la película es de ella tratando de alcanzar el punto más alto de toda su carrera, que es grabar el ciclo de sinfonías completos de todas las sinfonías que compuso Mahler. Y se trata de la Quinta Sinfonía, que es una sinfonía que tiene muchas peculiaridades porque tiene pocas indicaciones del director, y la quiere grabar con la Orquesta de Berlín, que es eh, algo que no ha podido hacer con ninguna orquesta en el mundo, es grabar todas las sinfonías de este compositor y luego presentarla. Y eso es como de su ápice de la carrera. Y mientras tanto, lo que vemos es que este fantasma que la va a asediar es una relación que tuvo en el pasado, que no funcionó, tenemos muy pocos detalles y todo lo vemos en texto, en pantalla, en correos y así muy tras bambalinas. Vemos que tiene una serie eh, de cosas, digamos, como no resueltas por una persona que la sigue buscando de alguna manera. Y lo que va a pasar con esta persona es que se va a suicidar y va a dejar como alguna serie de notas inculpándola a ella de alguna manera. Y lo que de hecho vamos a ver es que ella manda un montón de correos, eso lo vemos en alguna de las pantallazos, a diferentes orquestas para que no acepten a esta persona en ninguna orquesta. Ella, la mujer, que ahora se me escapa el nombre de la mujer con la que tenía relación, eh, le escribe a su asistente, que es Francesca, para decirle qué está pasando, no entiende, tiene un montón de comunicaciones. Y cuando pasa esto, la indicación que le da Lidia al asistente es de borra todo, aquí no pasó nada. Eh, y mientras esto se está desarrollando, ella sigue tomando una serie de decisiones de su carrera y decir que está en el ápice de su carrera es importante porque está en el punto más alto del poder en el ámbito de la música, ¿no? Eh, Tiene relación de pareja con el primer violinista, que es la primera violinista de la orquesta, que es su mujer, y va a empezar a tomar una serie de decisiones
basadas en el poder y la arbitrariedad que van a derivar en que, eh, bueno, primero una serie de descontentos de parte de la propia orquesta, de parte de su mujer y demás, y que al final van a derivar en que ella termine entre el escándalo de la persona que se suicida, que tuvo una relación con ella, y las malas decisiones que toma en su vida en relación con el poder, va a hacer que termine en el punto no más bajo, pero sí tiene que reinventar completamente su vida, va a tener que irse del país y va a empezar completamente de cero, en un lugar donde nadie la conoce, siempre dirigiendo una orquesta, pero en un lugar donde la orquesta no es lo central, sino una cosa accesoria, ¿no? Es decir, una orquesta en vivo para la presentación de lo que parece una película, alguna cosa que no es muy clara, me parece que es como un evento de cómics, porque todos van disfrazados de, de alguna, pues sí, como algún personaje o de una anime o no, qué sé yo, ¿no? Al final no tengo muy claro qué es este tipo de evento, pero es claro que no es central. Y en medio de todo esto, lo que va a estar pasando es que vamos a ver que muchas de las decisiones que toma no tienen que ver en absoluto con lo profesional, sino con lo personal. Es decir, que ella va a conocer a una mujer que es la que va a volverse parte de la orquesta, que es una chelista, y hay una escena, entonces, toda la película está hecha muy sutilmente, ¿no? Hay detalles muy sutiles que si uno no presta atención se le escapan. En las audiciones, todo para no tener ninguna influencia de cuestión personal y solo que influya lo musical, se ven que las personas tocan detrás de unos biombos, ¿no? Y en las audiciones para la posición de cello que queda, hay un momento donde Lidia se fija en la parte de abajo y mira zapatos de mujer, ¿no? Y es súper sutil, ¿no? Se enfoca la toma ahí. A partir de ahí entra una mujer muy joven, y ella empieza a tratar de acercársele, de tener una relación afectiva con ella, o sea, afectiva o solo sexual, no lo sabemos porque no tenemos claro cuál es la inclinación concreta con esta chavita, y toma una serie de decisiones para que esa mujer sea la que ejecute una pieza de cello como chelista principal, saltándose a todo el mundo, ¿no? Saltándose a la propia mujer, saltándose a la chelista principal de la orquesta, y además de esa decisión también toma la decisión de sacar al que era su asistente. El puesto se lo había prometido tácitamente a otra mujer a la que siempre está flirtándole, que es Francesca, su asistente, y en tanto que no ejecuta sus órdenes de borrar los correos, le quita el puesto, y ella, bueno, va a ser quien filtre toda la información y los correos de esa otra mujer con la que había tenido relación, que no me viene el nombre, Katie, me parece, Taylor, una cosa así, no me acuerdo. Eh, y básicamente es un poco el tema de la película. Es decir, que lo que vemos son los entramados de la vida personal de una mujer que está en la posición más alta de su carrera, que implica en el ámbito de la orquesta, está en una posición muy alta de poder. Incluso hay una escena muy particular donde la hija de ellas dos, de Lidia y su pareja, está jugando con sus muñecos de peluche, como si fuera una orquesta, y ella se le acerca para decirle, una orquesta no es una democracia. Es una escena muy particular porque lo que nos indica es un poco parte del mundo de la música y del mundo clásico en el sentido de la música, que es un poco el ámbito que representa. Aquí quien tiene el mando es el director, ¿no? O la directora en este caso, que es quien dirige, quien dice que sí, que no, ¿no? Justo quien interpreta la partitura del compositor y decide si el tiempo va más rápido, más despacio, si va con más energía y demás, ¿no? Es el que tiene todo el poder. Y, y bueno, vemos un montón de cosas en su vida personal, de la dinámica entre ella y su pareja, vemos un montón de cosas que podemos ir discutiendo, pero este es, digamos, como el tema central. Y bueno, pues creo que la primera cosa con la que me gustaría estar prometido 10 minutos de resumen. Ahora sí, no se nos fue de la mano. Eh, y bueno, a mí, con el tema que me gustaría arrancar
en la película. Seguramente van a salir más detalles de la película a lo largo del cine debate. Es precisamente eh, bueno, claro, el detalle que quería decir es que parte de la película también está en medio del el asunto de la cultura de la cancelación, ¿no? Justo cuando Lidia está dando una clase y alguna estudiante le dice que no le gusta Bach porque le piensa que es un misógino, heterosexual, blanco, no sé qué, y ella le dice, tú deberías ser juzgado por tu orientación sexual, tu color de piel y no sé qué, o por cómo compones, o por cómo tocas, ¿no? ¿Qué es lo que debería juzgarse en tu obra? Y es un poco lo que se va a poner también en tela de juicio, ¿no? Si ella debería ser, bueno, no sé si ella debería ser, pero es un poco lo que va a pasar, ¿no? Toda la atención sobre las denuncias y lo que esto implica en el mundo actual, que es que una denuncia de cierto tipo puede costarte completamente tu carrera, ¿no? Independientemente de que sea un cargo con fundamento real o un cargo que puede ser a lo mejor solamente un escándalo, ¿no? Aunque no tenga, eh, aunque no haya pasado realmente, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente es de la película y a mí el punto del que me gustaría empezar es en profundizar en entender cómo se da la relación de Lidia en relación con que es la directora de la orquesta con todos los demás personajes, ¿no? Es decir, Lidia, estando como directora de una orquesta que ya decía que es esta posición de poder, o que puede ser una posición de poder, y ahí es donde me gusta como hacer el matiz, ¿no? Porque no por tener un puesto de jefe necesariamente se trata de una posición de poder. Se vuelve una posición de poder en cuanto se ejerce el poder, ¿no? En cuanto se usa esa verticalidad para ser arbitrario y para hacer cosas y tomar decisiones que no tienen que ver con la posición, sino con lo personal y se empieza a enredar, ¿no? ¿Cómo se ve eso en la película? Ya lo decía hace un momento. Lidia decide arbitrariamente, por una cuestión de algún afecto personal, apresurar la decisión de quitar a su asistente. Ya lo viene pensando, ya es una cosa que está más o menos manobrando, pero que siempre está, parece al menos lo deja intuir la película, siempre del lado de lo personal. Ella quiere quitar a este asistente para darle lugar a una mujer que es con la que está flirteando desde hace un montón de tiempo, que es Francesca, ¿no? Y ella la sigue y la idolatra, es una persona muy joven, piensa que tiene una oportunidad, hay una cosa como bastante tácita de que Francesca está ahí para darle su té, su café, para enviarle correos, para hacer todo, un poco para tener la oportunidad de cuando se libere esa posición asistente, ella pueda introducirse. Eh, Ella toma la decisión en cuanto tiene una discusión con Sebastián, se llama el asistente precedente, y tiene un arrebato, dice, bueno, pues entonces ya no es necesario que estés con nosotros. Yo te lo estaba planteando, pero si esa va a ser tu posición, entonces vete, ¿no? Eh, Toma esta decisión un poco movida por este impulso más afectivo, me parece. Y es como muy fuerte esta escena, ¿no? Porque es esta escena donde está este personaje que le expresa una opinión más o menos franca sobre cómo está manejando la orquesta, y en cuanto la escucha, él dice, ah, bueno, pues eso es lo que piensas, entonces con mayor razón, ¿no? Con mayor razón te tienes que ir de la orquesta. Y él inmediatamente se recoge y empieza, no, 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 por favor, perdóname, no quería decirlo así, ¿no? Y entonces es como muy claro que desde el ejercicio que tiene Lidia de su posición, solo una posición de poder, porque no permite que exista una libre expresión de ninguna cosa, de trabajo. Es claro que las personas le tienen de alguna manera miedo, ¿no? Como directora, porque saben que puede, porque lo está haciendo, ¿no? Porque está siendo arbitraria, que puede en cualquier momento de un plumazo quitarte de la orquesta, dejarte sin trabajo, ¿no? Al final, eso también a lo mejor no se tiene tan presente, pero justo pues es un trabajo, ella es, digamos, como el jefe de todos, ¿no? Es un poco como la analogía que me gustaría hacer, ¿no? Un poco igual cuando toma la decisión de poner la pieza principal que va a acompañar a la quinta sinfonía,
se ve como la cara de la esposa dice, ah, aquí va a anunciar. No, no hay ninguna cosa que nos lo diga, ¿no? Pero es claro que lo que está esperando la esposa es que ponga una pieza para violín. ¿Para qué? Pues para que ella, que es la primera violinista, que es su esposa, pues luzca, ¿no? Es probablemente de las cosas que más podría querer un músico, una música dentro de una orquesta, poder estar a la vista de todo el público en una pieza donde se demuestre todo el talento, ¿no? De singular, porque en el talento de las orquestas siempre está con un talento colectivizado. Entonces sorprende a todo el mundo, no solo a su esposa, con la decisión de, ¿por qué no hacemos algo de cello? ¿Eh? Curiosamente algo de cello cuando hay una mujer nueva que ella más o menos está queriendo conquistar, ¿no? Y que todo el mundo ya tiene una idea de que está acercándose a ella por una cosa profesional, que nunca es profesional en realidad. Y para más Inri, lo que hace, cuando dice cello, la primera chelista dice, ah, pues de maravilla, sí, muy bien, perfecto. Y entonces da la noticia y dice, bueno, pero es que tú me estás dando mucha presión por la sinfonía, ¿no? Es decir, siempre es la manipulación para esconder el interés personal disfrazado de profesional y entonces pasarle encima a todo el mundo, porque todo el mundo se queda en shock cuando le dice, no, tú no vas a ser la chelista, ¿por qué no abrimos audiciones para ver si alguien más se quiere presentar, ¿no? Eh, y es un shock para todo el mundo, porque es como una puñalada trapera, ¿no? Es como una puñalada con la espalda a tu primera chelista, tu primera violinista, a las dos en el mismo escenario, todo el mundo lo ve y todo el mundo sabe de alguna manera que es algo que no se dice, pero que se ve, que esto le podría pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Entonces hay una tensión que crece y que va creciendo a cada momento y que va a ser un poco lo que desde mi punto de vista va a ser que eventualmente cuando Lidia termine en medio del escándalo, pues nadie la soporta, ¿eh? Nadie está atrás de ella, porque todo el mundo de alguna manera se quiere deshacer de ella, porque nadie puede con la presión de tener esta mujer que en cualquier momento, por una decisión que le sale de quién sabe dónde, te puede dar un plomazo desplazar, ¿no? Porque lo que vemos es en la película que echa de un plumazo a tres personas con cada una con más rango y más cercanía personal que otra, y entonces eso pone como en peligro a toda la orquesta. Hace un lado a su propia mujer, que es la primera violinista. Y para quien no tuviera alguna idea de qué tan importante es el primer violinista, en la propia película nos lo ilustran, ¿no? Antes de que existiera la idea del director de orquesta, el primer violinista es quien dirigía todo, ¿no? Entonces, que su mujer esté en el primer violín es, un poco para decir, es como la segunda al mando, por así decirlo, ¿no? Más allá del asistente. Entonces, hace un lado desde el punto de vista profesional, hace un lado a la más importante de la orquesta. Y desde el punto de vista personal, hace un lado a su mujer, ¿no? Y hace un lado a su mujer y a la primera violinista por un capricho personal para poderse echar al bolsillo el favor y la sonrisa de esta chavita que es la chelista que va a ingresar recién a la orquesta, ¿no? Y que además resulta que también es una buena chelista y en la audición nos convence a todos, es un anime y lo que sea, ¿no? Es decir, no, no es que no tenga mérito ella como chelista, ¿no? Eh, y va a ser un lado también el asistente. Y entonces esto lo van a ver todos en la orquesta y va a ser un lado la primera chelista, con lo cual todos los que están en primera posición, en segunda y en la que sea, tienen esa tensión de a cualquier momento nos puede tocar, ¿no? Y eso me hace pensar justo como en cómo las relaciones de trabajo, porque finalmente ahí hay una relación laboral, tienen una tensión brutal cuando tenemos a un jefe o una jefe que sabemos que en cualquier momento, por un capricho completamente personal, un estado de ánimo, cualquier cosa, puede tomar una decisión que afecta nuestra vida profesional y naturalmente personal, ¿no? Porque cuando nuestro jefe nos dice estás despedido o este proyecto no te lo voy a dar o te voy a hacer trabajar horas extras, etcétera, también afecta nuestra vida personal, ¿no? Entonces, bueno, este es como, me parece, uno de los temas que está allí en la película. Y con esto me gustaría que empezáramos a conversar. La palabra siempre la tienen
todos, por supuesto, pueden alzar la manita virtual o pueden abrir micrófono y vamos conversando un poquito sobre estas dinámicas de relaciones de poder para abrir boca. Carlitos. Yo cuando tuve la posibilidad de ver esta película, pues para variar entré en múltiples conflictos existenciales. ¿Por qué? Porque incluso me identifiqué con una frase que llegué a ver en una página donde precisamente hacen la crítica a esta película, donde mencionan cómo esto no es más una crítica al poder, sino una defensa al poder. Ujú. Y realmente, pues, me identifiqué más con esa parte en una situación, sé que va a ser controversial, y creo que estos son, pues, los espacios donde puede existir como apertura para a lo mejor acoger este tipo de situaciones. Pero qué complejo ser también esta figura pública, qué complejo precisamente es mantener este rol de poder. Qué complejo es ver cómo llegan nuevas generaciones con mucho talento, porque en cierto sentido, de alguna forma, tú mencionas, pues cómo es que sí hay como esta intención de un cierto favoritismo hacia esta chica que va a tocar ay, se me fue el nombre del instrumento, Chelo. el cello, el violonchelo. Pero tú ahorita lo acabas de mencionar. Bueno, no es como si agarrara a una persona sin talento y le estuviera proponiendo. Me queda muy claro, como tú lo mencionabas en algún momento, lo complejo que es precisamente poder distinguir lo que es a la persona del profesionista, el jefe el rol jefe de lo que es la persona. Y entonces creo que ahí es en donde se vienen estos problemas, estas discusiones en el sentido de decir, bueno, si hubiera agarrado una persona sin talento, sin gracia y simplemente pues quisiera ponerla ahí por un cierto favoritismo, porque pretende algo, pues hasta lo entendería. Sin embargo, pues realmente pareciera que muchas de las argumentaciones que daba sí tenían un cierto peso. Por lo menos, déjame decirlo así, ¿no? Me convencía a mí. Ujú. Y quizá eso me detona el convencerme a mí, porque indiscutiblemente pues tiene que ver con todo lo que hemos hablado tú y yo en otros momentos de relaciones de poder, donde me detonó un episodio en mi vida muy particular. Ahora se va a volver esto catártico. Y recuerdo cómo es que en algún momento yo llegué muy feliz con mi terapeuta allá en la Unigea. Y yo le decía precisamente a mi terapeuta que estaba muy contento porque iba a haber una maestra que iba a dar la clase de psicodrama. Y ella me dice, no, no la va a dar ella. Y yo sí, la acabo de ver en la lista, ¿cómo no la va a dar ella? No, porque le pedí que diera tal materia y como no quiso darla, entonces le quité las otras. Esta persona a la que hago referencia, pues era una persona que llevaba la vida entera trabajando para la universidad. La vida, o sea, es cuando yo dije, si a esta persona le están haciendo eso, ¿qué ¿Qué puedo me puedo esperar esperar? yo, no? Sí, y a lo mejor suena ridículo, pero de las 20 escuelas que he trabajado y de las 16 que me han corrido, creo que en todas se ha dado exactamente un fenómeno como el que lo estás planteando, ¿no? Donde pues uno tiene que acercarse a los coordinadores, sonreír, tener el detalle, que te tengan presente. O sea, pareciera que el ser buen docente eso no cuenta, sino que realmente es más el que sea simpático y agradable hacia con los alumnos, porque si tú logras eso, aunque tú enseñes o no enseñes, eso pasa a segundo término, ¿no? Entonces, es como estar viviendo en un mundo tan así como estoy tratando de explicarlo, porque no sé qué palabras pueda poner, que se normaliza tanto en mi contexto, que es en donde yo digo, claro, tiene razón en muchas cosas. No sé si me doy a entender. Sí, creo que te voy siguiendo, solo que no me termina de quedar claro, Carlitos, si lo puedes profundizar un poquito. Esta página con la que decía esta frase que te identificabas de que era una defensa del poder, no me queda claro por qué. Porque de alguna forma, sí es cierto que nosotros lo podemos ver desde una crítica, ¿no? Sin embargo, el de nuevo reiterar.
que siendo una persona, la figura pública, que ha obtenido tantos premios, que tienes, que su voz tiene un cierto peso, que realmente entonces pareciera que sí está viendo por el bienestar de la audiencia, del público, ¿sí? Llegar a tomar a veces también una decisión así de fuerte de decir, híjole, Giorgio, ¿sabes qué? Ya tienes 90 años, creo que ya no hay forma en que pueda estar trabajando y colaborando aquí, porque pues mira, vienen nuevas generaciones y pues, ¿cómo te digo que ya es justo y necesario movernos, cambiar y transformarnos? Pareciera de alguna manera esta imposición de poder, ¿no? ¿Y dónde está esa línea? Porque pues a mí me cuesta mucho trabajo llegar a cuestionarla, ¿no? Y decir hasta dónde pues tendría que respetar el hecho de decir pues hasta que tú consideres o hasta dónde yo teniendo todos estos atributos, todo este poder, todo este rol, pues yo también podría decir, es por el bienestar de los alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si me explico. En este caso Sí, de una audiencia. claro, en ese sentido yo creo que ahí, como dices, es una cosa demasiado sutil y por eso la película me gusta mucho, porque justo plantea lo complejo que es distinguir y separar, ¿no? Y que de nuevo nos pone a discutir o a reflexionar sobre cómo es que tener una posición de autoridad no quiere decir tener una posición de poder, ¿no? Que es una cosa que se ejerce a partir de ponerse de una determinada manera en esa posición de autoridad, ¿no? Y eso es a De lo que voy. responsabilidad, ¿no? Exactamente, y eso es a lo que voy, de que tú lo haces como una diferenciación bien clara de algo que suena en estos momentos, creo que para muchos lógica, pero que de allá afuera no creo que haya alguien que lo vea. No creo o sea, creo que es sinónimo decir, pues autoridad igual a poder. Es como inminente. Claro, por cómo se ejerce, ¿no? Por cómo se ejerce, por supuesto. Sí, digamos que un poco, ya entendí un poco por dónde vas, un poco el problema es que parece un sinónimo porque el grueso de las personas, la mayoría de las personas que tienen la posición de autoridad, ejerce el poder desde esa autoridad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Arbitrario, Y ¿no? y creo que en ese sentido es importante tener como la distinción teórica, al menos, ¿no? O sea, eh, teórica, para tener un punto de referencia, un poco para tenerlo nosotros, porque en cualquier momento podemos estar, sino en una relación de autoridad, es decir, uno ejerciendo la autoridad desde cualquier púlpito o cualquier ladrillito, ¿no? Porque la autoridad siempre va creciendo en ladrillos. Yo digo que es como un ladrillo de autoridad, ¿no? Eh, desde ser docente hasta ser coordinador, hasta ser director, ¿no? Todas esas cosas que van eh, subiendo de ladrillitos de autoridad. Entonces todos podemos en algún momento hacer que nuestra relación de autoridad sea una relación de poder, ¿no? O como terapeutas también, ¿no? Es decir, es una relación que autoriza a uno sobre un cierto saber y que justo me parece que ese espacio es un ejemplo de cómo es posible estar en una relación de autoridad sin ejercer el poder. ¿Cuándo se ejerce éticamente? ¿No? Eh, eh, También la relación médico-paciente, por ejemplo, ¿no? En fin, hay un montón de ejemplos. Y en el caso de la película, si bien me parece que estos dos elementos, es decir, el hacer a un lado un compositor que ya tiene sus años, que tiene sus formas, que a lo mejor no se adaptan a las nuevas generaciones, etcétera, tomar una decisión así de audaz, que es una decisión que puede ser profesional, queda atravesada o confundida con lo personal cuando este le expresa, digamos que ese es un momento donde todo se ve como todavía bastante normal en términos de lo que puede pasar en el trabajo, ¿no? Porque sí, en efecto, la posición de autoridad sí tiene la responsabilidad de eventualmente separar a una persona de la empresa, ¿no? En el caso de la película, lo que plantea Lidia al asistente, a Sebastián, es, quizá es momento de que rotes. Ojo, no le dice, estás despedido, ¿no? Le dice, vamos a empezar a considerar la posibilidad de que alguien más ocupe tu posición, ¿no? Y es una decisión que es completamente controversial porque lo vemos por el ámbito de la película, así como el mundo de la música clásica, esa posición no suele rotar, ¿no? Es una posición que más o menos está fija por contrato, etcétera, etcétera, por costumbre y demás.
Entonces, que lo decida mover es una decisión controversial, que puede ser muy bien justificada en beneficio de la orquesta, en beneficio de, ¿no? Una decisión controversial que muy bien puede ser una cosa profesional. Pero ¿dónde se quiebra, ¿no? Cuando Sebastián le hace ver algunos comportamientos que ella está teniendo y ella a partir de eso le dice, entonces es tu culpa, estás despedida, ¿no? Esa es, digamos, como la línea crucial que se atraviesa, porque ella le está planteando, está esta oportunidad de trabajo para ti que es rotar, que es una forma sutil de decirle estás despedido, ya no vas a estar ya no ser parte de la Orquesta Filarmónica de Berlín, y él en el miedo de perder su trabajo, su posición, un poco le dice, oye, pero es que tú estás siendo un poquito demasiado pasada de lanza. Y ella aprovecha para decir, ah, mira, yo no te estaba diciendo, pero si tú te sientes así conmigo, entonces, no, es donde voltea todo y manipula toda la relación. Y entonces le dice, es prácticamente tu culpa que te tengamos que dejar ir, ¿no? Porque tú lo estás diciendo, no estás cómoda con nosotros, pues entonces, esta no es mi decisión, es tuya. Y esa manipulación es lo que hace que se vuelque, ¿no? Es precisamente ahí la manipulación desde mi punto de vista, ¿no? Eh, Silvia, por favor, bienvenida. Gracias, buenas noches. Justo esta parte que mencionas a mí también se me hace muy, muy interesante. Pensaba yo en las formas, ¿no? Cómo son estas formas de poderle expresar desde una postura como directora, como jefe, a alguien cuando ya no está cubriendo bien su rol en una empresa, en este caso, pues en esta compañía. Pero a mí igual me llama mucho, mucho, mucho la atención las diferentes formas de manipulación que ocupa ella, cómo en esa manipulación al final te hace mirar o hace mirar a los demás con este tema de la culpa. Porque, o sea, yo lo separaba y digo, bueno, ok, sí está bien, una mujer muy exitosa, muy apasionada con la música, con los sonidos, con la importancia de que su equipo, su orquesta, pues esté sintiendo esto, pero al mismo tiempo, ¿cómo te hago ver las cosas de tal manera que tú te sientas comprometido a tener que renunciar y al final eres tú, no fui yo, casi casi es tú, me estás ofendiendo, ¿no? Eso, y en esa, como bien lo dijiste, hay que poner mucha atención en la película porque hay partes que si no las pescaste, se pierde ahí toda la secuencia o parte de la secuencia. Justo en esta escena, cuando se me fue el nombre del personaje, él se gira, ella toma algo del escritorio y lo guarda, ¿no? O sea, es algo que ahí ya no me quedó claro de La qué fue, pluma. ¿no? La pluma. La pluma, ¿no? Pero al final es como yo lo miré así, ¿cómo tomo algo tuyo, lo guardo y al final te termino manipulando, me termino sintiendo yo o haciéndome en el papel de ella, ¿no? Como la herida, me lastimaste, estás diciendo algo mío, pero al final me llevo algo tuyo. O sea, ¿hasta qué punto también la manipulación entra? Ahí lo miré en la escena con un objeto, pero si lo miro desde mis formas en las cuales yo he pasado por este tipo de cosas, ¿cómo al final los manipuladores llegan, toman, te culpo y yo me voy, pero me voy con algo tuyo, por mencionarlo así? Entonces son estas formas que a mí la película, la verdad, me encantó, porque en diferentes escenas iba yo mirando. También cuando, por ejemplo, le dice a su asistente, tú también te puedes postular si quieres, ¿eh? O sea, es como de, pues, si quieres, ahí está abierto. O sea, pienso en todas esas formas de cómo esta chica, en el afán de agradar, le hacía todo, porque le tenía la agenda lista, no sufría de nada. Y cómo esta chica también estaba emocionada o ilusionada de que en algún momento pudiera participar en algo y al final es, si quieres, pero yo no te pongo. Tú si quieres, entra. Y las formas de cambio, porque si recordamos la escena cuando están esperando un vuelo y encuentra a otra chica en el aeropuerto, o en esta parte, yo le atribuí que estaba en el aeropuerto, muy emocionada llega, después de que da la conferencia, llega, la saluda y notan este tocarse las manos y que habla del bolso, ah, tu bolso me gusta, cómo el asistente mira esta forma en cómo se relaciona con esta otra mujer y yo lo miré así un tanto como de incomodidad. ¿Y cómo sale el asistente y le dice, es momento de ir hacia el otro evento, ¿no? Creo que tenía un desayuno o algo así. Y cómo al final
cuando la asistente la necesitaba, la otra así como de, pues sí, sí llora, pero lo que sigue. O sea, ¿hasta dónde va la manipulación de esta persona con todos? Pero al final ni siquiera la miro como la mujer mala, porque también si volteamos a ver con la hija, cuando tiene la hija este problema en escuela, ¿no? Y cómo busca a la otra niña del colegio y la amenaza, cómo le empieza a decir toda esta forma también de manipular a un niño, a una niña en este caso de la película, a mí me impactó, digo, o sea, la forma de manipular al niño, a la niña, perdón, a los adultos, a su asistente, a todos. Pero como Sí, también en otra parte de la película, cuando se lleva a la nueva chica, esta chica que le llamó mucho la atención, en el viaje, creyendo, a lo mejor yo lo miré así como esa forma de la nueva conquista, ¿no? De me agrada cómo tocas, quiero tenerte acá ahora a ti, como ya no tengo asistente, te coloco ahí y al mismo tiempo darse cuenta que con esa asistente, que ella quería incluso salir a cenar y la asistente que dice, no, yo no voy a dormir. Y al poco rato también es mirar que sale el asistente, con quién no sabemos ahí en esa parte de la película, pero cómo al final es, te doy la vuelta. Tú me quisiste dar un lugar, pero al final es a mí no me interesa relacionarme de esta forma contigo. O sea, son muchas escenas de la película, la verdad, de manipulación, de este poder, pero a mí algo que me impacta en, en el personaje principal es la pasión con la que tiene para entregarse a la música. O sea, fuera de todo este escenario también, ese mirar con qué se apasiona, considero así, que fue la parte también importante de toda esta escena de la película, hasta qué punto el que ejerce el poder o el que tiene el poder, en este caso ella, pues también se apasiona y cómo desde esta pasión quizá ni siquiera se dé cuenta en las formas en cómo se puede ir relacionando con los demás para obtener algo. No sé, me quedan estas dudas, pero sí, sí volvería a mirarla para ver otras partes más detalladas de esta película. sí. Gracias. Gracias, Silvia. Sin duda hay un montón de cosas. Yo, la primera vez que la vi, por ejemplo, todos estos mensajes que aparecen en los emails, pues aparece todo muy rápido, ¿no? Si uno no le pone pausa y está en casa para ponerle pausa, ¿no? A la película hay muchos detalles que se van perdiendo y que quedan un poco como diseminados, ¿no? Sin duda tiene muchos, muchos detalles. Los sueños, por ejemplo, que va teniendo son como pesadillas. En fin, hay muchos, muchos detalles que sin duda en una segunda o tercera vuelta se pueden captar mejor. Pero ahora traías un punto, Silvia, que me parecía muy interesante de abordar y que tiene que ver cuando su hija le dice, ay, esta compañerita que me molesta la posición que ella toma, ¿no? Porque me hace pensar en que una, una relación en la que todos hemos estado involucrados, que también puede volverse poder, es en la relación padre-hijos. De ahí venimos, ¿no? O sea, justo otra de las relaciones que no debería de ser el poder es la relación padre-hijos. Y las más de las veces termina volviéndose en y lo haces porque soy tu padre y se acabó, ¿no? Decisiones arbitrarias, ¿no? De vámonos porque ya me cansé y nos vamos porque te lo digo yo y se acabó. ¿Pero por qué? Pues porque yo lo digo, ¿no? Y en ese sentido, es bien interesante cómo vemos que, además de la manipulación que puede tener con un niño, cómo es que independientemente de que sea propiamente mamá de la otra involucrada, el hecho de que amenace de muerte a un niño, ¿no? O sea, le dice, si tú lo vuelves a hacer, te mato. Y no le puede decir a nadie, pero si lo vuelves a hacer, yo te mato, ¿sí? Esa amenaza para un niño de esa edad es una amenaza completamente real. Es decir, que eso un poco nos muestra un poco como el carácter que tiene ella en su vida personal a partir de un ejercicio que no tiene nada que ver con la orquesta, ¿no? Ahí no es directora, ahí no tiene una posición de poder en el sentido laboral, ¿no? Pero sí tiene una posición de poder que está ejerciendo por enfrentarse de esa manera como adulto con una niña, ¿no? Y entonces, eso por una parte me parece como interesante de subrayar, pero por otra, también me parece que también es muy interesante tener en consideración que el hecho de que ella, como directora, tome decisiones arbitrarias
y use su posición de autoridad para ejercer un poder en base a sus caprichos, a sus estados de ánimos o lo que quiera, porque volviendo a la chelista, a la que favorece, ¿no? A la que favorece para que ejecute la pieza, que es con la que trata de salir, que es la que al final le da la espalda y no se deja conquistar, ¿no? Digamos. Eh, en ese sentido es un poco como una manipulación de ida y vuelta, ¿no? Que es, ahí sería muy interesante hablar de la microfísica del poder de Foucault, pero bueno, no tenemos ahí tanto tiempo para clavarnos tanto, pero sin duda hay una respuesta de abajo a a ese poder que tiene que ver con la escalada, ¿no? Con subir posiciones, aprovechar el dejarse flirtear, el corresponder, el rozar la mano, el dejarte el osito, ¿no? Toda esa serie de cosas, de señales, un poco para decirte, tienes entrada conmigo, tú que buscas carne fresca, lo voy a decir muy explícitamente, tú que buscas carne fresca, yo soy carne fresca, ven, sí, sí, está muy bien, y ya que tengo lo que necesito, no, pero no voy a dormir, ¿no? No te preocupes, ¿no? Y claro, como no puede ser una cosa, bueno, antes seguramente habría sido una cosa mucho más directa y una cosa de no te estoy preguntando, qué sé yo, ahora con toda la protección mediática y sobre todo ella que está también cuidándose, porque es lo que vemos, que ella no puede ejercer, digamos, más vorazmente esta, eh, o más explícitamente como su posición, justo porque está en medio, tiene que ser sutil porque de otro modo está el escándalo, está justo lo que viene oyendo y demás, ¿no? Y como esto, que podría ser una decisión completamente profesional, que es, oye, está esta chica que es virtuosa del cello, vamos a darle una oportunidad, al final lo maneja de una forma tal para que ni siquiera tenga que decir una cosa del tipo, ¿no? O sea, todo lo maneja como, no, a ver, yo creo que vamos a elegir una pieza de cello, se me ocurre que está bien, y su mujer es como, ¿de qué estás hablando, no? Bueno, no, obviamente no puedo decir nada porque soy tu mujer y porque soy la primera violinista y soy la última que puede opinar, pero hace esa cara, ¿no? Esas cejas de que me vas a quitar la oportunidad de, ¿no? Y cuando dice Chelo y la mujer dice, oye, mira, qué sorpresa, qué maravilla, qué bueno que lo estás pensando. Claro, y que le dice, pero tú vas a estar muy presionada, yo te quiero cuidar, ¿no? Entonces, como te quiero cuidar para que no estés estresada, para que no te pase nada, vamos a dar la oportunidad, además tú ya vas a brillar eso es manipulación, ¿no? Porque no es cierto que el chelista principal brilla en medio de la orquesta. El chelista principal, como el violinista principal, brillan en los solos, ¿no? Digamos, frente a los ojos del público, y lo que quiere también de alguna manera el músico. Entonces, es eso, ¿no? Esa forma de manejar las cosas lo que nos hace pensar que hay un ejercicio de la manipulación, ¿no? Eh, Antonio, adelante, bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Oye, quería aprovechar lo que estabas hablando del poder porque yo no sé si necesariamente estoy de acuerdo con esta postura de que el poder se ejerce para que se transforme de autoridad a poder, porque primero, bueno, una pequeña digresión lingüística, ¿no? En el sentido de que poder significa algo que puede ser. O sea, potencia y poder vienen del mismo lado. Entonces, no necesariamente es algo que está, sino es algo que podría estar. Y para mí el que tiene el poder justo es el que puede hacer algo en contra tuya o a favor, sin siquiera tener que ejercerlo. Ella lo demuestra justamente cuando se le acerca a Sebastián y le dice, mira, amigo, yo creo que es momento de que pues, ya te vayas ¿no? Y dirijas otra orquesta por ti mismo. Ella puede forzarlo, pero no lo hace, se lo plantea de una manera más sutil, como por respeto, pero él cuestiona su autoridad porque le dice, es que, esa es una denuncia bien importante, porque él le dice, es que ya se sabe que tú intercambias favores, y en ese momento él trata de inclinar la balanza de poder hacia él. Y entonces ella, que nada más había medio mostrado los dientes, le enseña las alas y empieza a tirar fuego, le dice, sí, pero te me vas, porque te voy a demostrar que yo puedo más. Que parece que ese es todo el asunto de ella.
No, me recordó un paciente que justo ayer me estaba diciendo que tuvo que quedarse en la habitación donde vivía de niño, de donde se fue a los 11 años porque su papá lo golpeaba horriblemente. Ahorita tiene 18, tampoco es que esté tan lejos. Y el papá estaba de viaje, pero la idea de estar en el cuarto le causaba un terror terrible de que entrara el papá en cualquier momento y lo golpeara. Eso es poder justamente para mí. Es el que tiene la capacidad, es el que puede hacer algo sobre ti sin siquiera tener que ejercerlo, con la pura idea de que lo puede hacer. Y me parece que Lidia Tarr está, eh, hay una palabra en inglés que me gusta, que luego no encuentro muy bien cómo ponerla en español, si alguien me ayuda, que le dicen entitlement, que es como cuando a alguien le están dando el título o la capacidad de comportarse de cierto modo, ¿no? Se le llama normalmente como los niños consentidos, como los mis reyes, le diríamos nosotros, que es decir, de, bueno, es que este cree que puede hacer lo que se le dé la gana. En el mundo de la música, en el personaje de Lidia Tarr, un director está al nivel de un general, es absolutamente incuestionable, ¿no? Porque además, como ella dice, no es una democracia. No podemos saltarnos porque si tú te saltas esto va a acabar en un despiporre. Entonces me parece que es mucho más la demostración de poder, pero solamente con su presencia, con el que recordarles a cada uno que puede que ella puede hacerlo, ¿no? Justamente es atroz que le diga a la primera chelista que ella no va a hacer su papel porque lo va a poner en audición y la impotencia de todos, ¿no? De decir, Sí. pero es que, ¿no? Que es justo, impotencia es no poder. Y por eso, bueno, mi alegato de que no necesariamente tiene que ser la autoridad transformada en poder, sino que solamente el hecho de que yo pueda hacer algo es lo que me otorga poder y no necesariamente tengo que ejercerlo. Sí, muchas gracias por el comentario, Antonio. Muy interesante tu perspectiva. En efecto, no es que se tenga que hacer algo para detentar la posición de poder, pero es que justamente habría aquí una consideración que yo tendría que decir, todas las imágenes que tiene, yo estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? Ya no tiene que hacer nada para que todos sepan que no pueden decir nada. Eso tiene que ver con la estructura, ¿no? Con una estructura que, como bien dices, tiene muchos paralelos con la estructura militar, ¿no? El general no le puede decir, oiga, pero ¿por qué me está dando esta orden? Le dices, sí, señor, y se acabó, ¿no? Y justo es la incomodidad, un poco que este paralelo me parece muy atinado, porque esa incomodidad que se ve en muchas películas, yo no soy en el ejército, ni mucho menos, ¿no? Estoy muy lejos de esas estructuras, pero ese, por ejemplo, puedo traer como en representaciones fílmicas, cuando se ve que un general, un capitán o lo que sea, alguien que está en un rango más alto, da una orden que claramente es controversial, que claramente contraviene algún derecho humano, qué sé yo, y como hay un momento de las personas se pueden volver a ver entre sí, pero que está como la duda de, pero le decimos, no le decimos, no digas nada, ¿no? Todo esto por supuesto que está ahí, ¿no? Y justo todas las relaciones por las que nos movemos están de alguna manera fundamentadas en ese tipo de estructuras. Entonces, claro, que yo suba este ladrillo, en automático se tiene la imagen de que yo puedo hacer X cosa. Te puedo correr, te puedo desplazar, puedo quitarte el solo que te corresponde, volviendo a la película, pero van a ser mis acciones las que hacen que se muestre de qué manera estoy ejerciendo en el lugar en donde estoy. Porque ahí, a mí la intención la diferencia que me interesaría hacer tiene que ver precisamente hablando de la posesión de padres. Eh, esto un poco desde el psicoanálisis, pero igual lo podemos leer desde Foucault, desde otro lugar. Eh, el padre, la figura del padre, la figura paterna, tiene una función distinta de quien ejerce en términos de cuidado primario la función materna, estas funciones de cuidado primario, ¿no? Que no necesariamente las ejercen un hombre y una mujer, ¿eh? Esto para aclararlo de entrada.
Pero quien ejerce la función paterna, la, la función que tiene es ser un representante de la ley. O sea, lo que tiene que hacer el padre es hacerle saber al hijo, tú aquí no puedes, pero no puedes porque lo digo yo, persona, Giorgio, porque yo, padre, se me antoja, sino porque yo tampoco puedo, porque yo mismo estoy sujeto a una ley. Es decir, que quien está, esto lo digo de esta manera porque precisamente la sutileza y un poco la complejidad que planteaba Carlos, que me parece muy atinada, es que es muy difícil encontrar a alguien que está ejerciendo una posición de autoridad que no esté tomando decisiones confundiendo su posición con su persona, ¿no? Es decir, y digamos que ahí está como toda la diferencia. Eh, no es que Lidia, volviendo a la película, pueda tomar la decisión de cambiar de chelista porque es Lidia. Tiene esa facultad porque es la directora. Y el motivo, digamos, justificado para que pueda hacer eso tiene que ver con una cosa, con un bien común para la orquesta, para la sinfonía, para el público, para lo que sea, ¿no? Desde el momento que se enreda lo personal y que no es guiado únicamente, porque no quiere decir que sea tan fácil, no es que únicamente sea el favor sexual lo que busca en ella, también le gusta mucho cómo toca, claramente le parece que es una buena chelista, es decir, ahí hay una cuestión también profesional que se enreda con los tiempos. Ahí los tiempos son todo, y los procesos, porque cuando promete, cuando le dice, bueno, sí, la chelista número 2 que viene a la audición es la que se queda, solo dicen, bueno, pero tenemos un problema, ni siquiera ha firmado con la orquesta, ¿no? Es decir, todo esto es claramente una cosa que violenta los propios procedimientos que ella, en su facultad de autoridad máxima, se está saltando, ¿no? Y la autoridad máxima, justo lo que tendría que hacer sería que esa última facultad tenga una justificación estrictamente profesional, ¿no? Entonces, justo en ese tipo de decisiones, o como de nuevo, cuando, retomando la escena que traía Silvia de cuando Francesca, que es la que, pues, no sabemos bien cuál es la posición que juega, no sabría en el mundo de la música cuál es la posición que juega, porque está el asistente del director, que es Sebastián, y está esta mujer que aspira al puesto de Sebastián, eh, y que termina siendo a un lado, pero que parece también como una especie de asistente personal, no sabemos bien, no sabré cómo nombrarla, que hace todo por ella. El día que viene llorando para decirles que se suicidó esta mujer, en primer lugar, cuando llega en plano de estoy derrumbada, lo primero que le dice Lidia es, no es momento, ¿no? No me interrumpas, yo estoy ocupada. Y después, cuando ya se trata de algo de ella, entonces ahora sí ven, yo, a ver, te consuelo, no te preocupes. Y en el no te preocupes es borra toda la información y vamos a estar bien, ¿no? Y es de nuevo, es borra la información, es como, lo digo como si fuera por tu bien, pero yo me estoy protegiendo, ¿no? Y es en ese tipo de acciones que vamos viendo como semillitas nada más durante toda la película, que todo el mundo tiene presente, digamos, la expresión más clara de cómo es que se posiciona de esta manera, es en la escena de la elección de la pieza que va a acompañar la sinfonía y el anuncio de que va a abrir audiciones para la posición de chelista principal, para quitarle a su chelista principal de esa posición, ¿no? Ahí es un marcaje muy claro frente a todos de aquí yo hago lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque puedo, ¿no? De nuevo, volviendo un poco a lo que decía Antonio, ¿no? Pero justo esta posición que es muy complicada de ejercer, es decir, yo puedo, ¿no? Volviendo a cosas más terrenas, ¿no? Yo como docente, yo puedo saltarme la institución, si yo quiero. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en una clase que di hace no mucho, en una institución donde tienen una regla institucional que es que tiene el alumno que tener el 80% de asistencia para tener derecho a calificación. A mí esa regla me parece ridícula, a mí personalmente, a mí como persona, a mí como ser humano, pero como docente yo no puedo saltarme esa regla, porque yo estoy circunscrito también a una regla que yo no puse, ¿no? Entonces al final de una materia, cuando una persona no cumple con esa regla, entonces yo lo que tengo que hacer no es decir, te repruebo porque soy el profesor, es
estás reprobando porque no cumples esta regla que yo no puse. Es una regla que tú firmaste en tu contrato tácito como alumno. ¿Y cuál es la cuestión más difícil en ese sentido, ¿no? Que, por supuesto, la alumna que no, profesor, otra oportunidad, es que no sabía, te dije, se avisó, te escribí, ¿no? Todas las cosas de esto, todo esto estuvo presente todo el tiempo. Te lo dije, eres la única que no lo cumplió, no puedo ser injusto con los demás. ¿Cuál es la reacción de los demás? No, profesor, denle otra oportunidad, no es justo, ¿no? Es decir, también en ese lado se juega, ¿no? El usa tu poder, usa tu facultad. ¿Saben qué es la cosa más ridícula o la más absurda? Que la propia coordinadora, ¿no? La que me hizo saber la regla, no, profesor, no queremos ver el caso de otra manera, porque a lo mejor si no se desempeñó mal, y yo le decía, es que la regla a mí no me interesa, a mí me parece ridícula. Es más, yo te propongo que la quites, ¿no? O sea, si te parece que lo mejor es el desempeño, que yo también lo creo, quita esa regla, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero quítala para generaciones futuras. En esta generación sí se dijo, sí se estableció, todos estuvieron de acuerdo y la única que no cumplió es ella, ¿no? Y que tú me pidas a mí, todo esto no lo dije de esta manera, así, ni vehemente ni directa, tuvo que jugarse de otra manera, sutil y diplomática, ¿no? Porque me estaba pidiendo la coordinadora que si no quería ver de otra manera, respetando siempre que yo tenía la última palabra, ¿no? Pero ya que la coordinadora te llame a decir, ¿no quieres revisar este caso de este alumno que tú estás considerando por nuestro reglamento que reprueba, que no repruebe? Porque, de nuevo, ahí lo que se mezcla en la educación en particular es la relación educativa con la relación clientelar, ¿no? Tenemos que satisfacer a nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí era una petición claramente clientelar, ¿no? De no queremos que se nos queje, ¿no? Entonces échanos la mano para que no se nos queje y mantenerse en esa posición y en esa posición ecuánimemente decir, o sea, no ceder ni al llanto de una, ni a la petición de los otros, ni a la presión social, ni a la presión de quien está encima de ti, y hacerte a un lado y decir, esas son las reglas y yo solamente estoy representándolas, es el modo que a mí me parece, desde mi propia subjetividad, que se tiene para no ejercer el poder, porque ahí decidir si te paso es justamente en beneficio, si se quiere, muy entre comillas en beneficio, porque saltarse un límite que ya pusiste antes no es en beneficio de la persona a la que le pusiste el límite, jamás, ¿no? Esto no es así. Pero aparentemente el saltarte un límite en el beneficio parcial, momentáneo de otra persona, también es el ejercicio de un poder, ¿no? Eh, y justamente, claro, el que está en la posición de autoridad tiene esas posibilidades, ¿no? Y justo como tiene esas posibilidades, es que tiene que hacerse a un lado, bueno, no tiene, en este nivel teórico del que estoy hablando, utópico si se quiere, en el que se debería hacer a un lado, tanto más como se pueda, porque ojo, aquí no quiero decir que el que está en la posición de autoridad jamás va a ejercer el poder. Todos terminamos cayendo, porque precisamente porque tenemos la posibilidad y somos humanos y de repente en un arrebato, claro que es más fácil decirle no porque soy tu padre, no porque soy el profesor, no porque soy el director, ¿no? Pero es justamente desde este ejercicio que se tiene el mensaje de esta persona en cualquier momento puede hacer lo que quiera, porque está en la posición que se lo permite. Y mientras más sistemático es este ejercicio, más fácil es que en las posiciones, en las estructuras de autoridad, hacia abajo, todo el mundo se vaya replegando frente a esto y no haciendo ¿cómo sería esto de otro modo? Una estructura armónica vertical, eso me parecía muy complicado, ¿no? Justo que, que todos los que están abajo y en escalonada, todos se sientan cómodos, ¿no? Es muy complicado, estoy planteando así un escenario más o menos utópico, pero no sé, un poco eso me detonaba lo que comentaba Antonio. Si me permite nada más para cerrar el comentario, porque justo esto que Claro, decías, que ella podía hacer lo que quiera, y no justo es lo que la lleva a su debacle, y últimamente la lleva a Vietnam a dirigir una orquesta de chiste.
porque Lidia, la motivación que tiene Lidia nunca es más que de ella misma, ¿no? Incluso le dice Sharon claramente, la única con la que no has tenido nunca una relación transaccional es con Petra. Fuera de eso, todas sus relaciones son transaccionales, todas son en beneficio propio, y como hay una frase, ¿no? De el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En Lidia lo que es, me hizo pensar que decía un maestro de psicología, los humanos nunca somos más violentos que cuando tenemos 3 años. Si un niño de 3 años tuviera la fuerza de un hombre de 30, sería increíblemente devastador, porque desde chicos, en ese momento, queremos todo para nosotros. Y son los límites, ¿no? Los obstáculos, la autoridad de alguien más, lo que nos reprime es, bueno, está bien, pero me parece que cuando vamos recuperando poder, vamos recuperando esa misma sensación de los 3 años de, bueno, entonces ya no hay límites, entonces ya puedo. Y se nos va perdiendo y se nos va perdiendo. Y me parece que Lidia justo se le pierden todos los límites, se le desdibuja como de realmente yo me puedo coger a quien quiera, yo puedo ascender a quien quiera, yo puedo, se mata a Krista, mandan los correos, Francesca la traiciona porque se siente traicionada. Y este abuso del poder, porque no es un poder divino, ¿no? No es como otorgado por Dios y que es inamovible. Es un poder que ella olvida, aunque todo el mundo la trate como una diosa, que en realidad es un poder elegido, porque la autoridad máxima es, el cuerpo directivo de la Filarmónica de Berlín. Y eso es lo que la lleva a su debacle, cuando no se da cuenta que su poder sí tiene límites, que no puede hacer lo que se le da la gana y que eventualmente su abuso de poder la lleva a su absoluta ruina. Claro. Muchas gracias por el comentario, Antonio. Me parece muy, muy atinado lo que dices, porque precisamente el problema, el perderse en el poder es justo la sensación que tiene Lidia, que ejerce Lidia, que es yo puedo hacer lo que quiera, pero claro, no podemos hacer lo que queramos, nadie, nunca, ¿no? Ni los presidentes, ni los millonarios, ni nadie, ¿no? Nadie está absolutamente encima de absolutamente todos, ¿no? O sea, Excepto Trump. es la fantasía, ¿no? eh, bueno, no voy a meter, por más seductor que es el gancho, no lo Es voy broma, es broma, es broma. pescar. No, pero habría mucho que decir al respecto, ¿no? Pero entiendo la broma, por supuesto. Pero claro, nadie está nunca encima de absolutamente todos, pero esa es la fantasía, ¿no? Mientras más arriba está el escalón, el ladrillito de autoridad, más se tiene la sensación de aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Soy yo quien decide, soy yo el que no puede ser cuestionado. Hasta que en algún punto, alguna instancia que está más arriba, por circunstancias, en este caso de la película, vemos que es el consejo directivo, al que no puede saltarse Lidia, sus acciones la llevan a que simple y sencillamente termine siendo hablado. Pero ojo, en el caso de la película, y eso es bien interesante, nos lleva un poco a pensar en la cosa de la cultura de la cancelación, el consejo directivo la hace a un lado, no porque sea una déspota arbitraria, la hace a un lado porque hay un escándalo que está sumándose a su nombre y no se quieren involucrar con ella. Entonces ahí no, eh, me parece que un poco su fantasía de yo puedo hacer lo que quiera con mi orquesta, de alguna manera está, entre comillas, sustentado o solapado, porque el consejo directivo nunca dice nada, porque tampoco nadie dice explícitamente nada, porque todo el mundo tiene miedo de la reacción que puede tener. Y es decir, una tensión terrible, ¿no? Que se ejerce desde ese lugar. Pero el consejo directivo le dice, oye, tú hiciste las cosas arbitrariamente, aceptaste la chelista, todo eso está dentro siempre de las facultades, entre comillas, que tiene y que por más que haya rumores, nunca toman la decisión, hasta que el rumor es un rumor público. Y entonces ahora sí es, yo no me quiero ver involucrado en este escándalo, y entonces ahí no me interesa si tú eres culpable o no, si lo hiciste o no, nos interesa que la filarmónica no se vea involucrada en esto y te me vas, ¿no? Entonces ahí, no sé, pienso en, y hay un montón de fenómenos contemporáneos, ¿no? De que podríamos hablar al respecto. Uno bastante reciente que tuvo que ver con el caso de Johnny Depp, por ejemplo, que después de verse involucrado en todas las polémicas que estuvo involucrado con Amber Heard, con su mujer, ¿no?
termina siendo separado de prácticamente todas las películas, ninguna industria, ningún director quería involucrarse con él, pero no porque le importara a nadie que él fuera culpable o no de lo que se culpaba, sino porque no quería estar en medio de la mierda, ¿no? No quería estar en medio del escándalo, ¿no? O por ejemplo, ahora lo que pasó con para quien sigue el universo de Marvel, ¿no? Dentro de las películas había un actor que iba a representar a un personaje muy importante, Jonathan Majors se llama, se vio involucrado en un escándalo por un delito que fue acusado y que terminó siendo encontrado culpable, y el hecho de que lo encontraran culpable hizo que la compañía se deslindara completamente de él. Pero ojo, se deslindan completamente de ellos, no porque eh, haya un posicionamiento, digamos, ético, profesional al respecto, es porque no se quieren ver involucrados en el escándalo, ¿no? No quieren que toda la parte mediática, que si hay toda una presión mediática al respecto y que es una presión que tiene que ver con el consumo, no se quiere que el consumo baje por el involucramiento mediático de un escándalo de esa naturaleza. Y es que se toman esas decisiones desde ese lugar, lo que hace que, que estos escándalos sean justo parte de lo que nos plantea la película es precisamente como este miedo al escándalo, ¿no? Cuando ella le pregunta a este compositor ya retirado de, oye, ¿tú cómo hubieras manejado esto, no? Y él dice, no, 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 cálmate, cálmate, yo ya estoy fuera, a mí no me toque, ¿no? Yo ya me salí de este rollo, yo ya ni estoy en el juego, ¿no? O sea, es como diciendo, yo no quiero ser parte de esto, ¿no? Reconociendo lo complejo que es, y ya no, no, te lo digo así hipotéticamente, porque ya ves, ¿no? Cómo funciona y está claramente buscando un modo de zafarse del posible escándalo que está viendo que se está gestando, y que es precisamente en la falta de complicidad de Francesca, cuando le dice borra todo, hay toda una cosa muy de sobreentendidos, ¿no? Que se borra todo. Y le dice, sí, cómo no, yo lo voy a borrar. Claramente se siente incómoda con esa instrucción, pero no se lo dice, pero se muestra incómoda. Después, en otro momento le dice, mira, mi computadora no funciona, préstame la tuya. Y la otra, ¿cómo le digo que no? Ya sé que quiere revisar mi correo. Bueno, vete por un chai, ¿no? La manda por el té, revisa el correo, le regresa la computadora y cuando vuelve, por cierto, ya borraste toda la correspondencia. O sea, ahí claramente hay toda una serie de mensajes tácitos y ella, no sé, ella ya sabe que revisó correspondencia, ya sabe, ¿no? Que no le puede mentir y dice, bueno, déjame revisar, voy a volver a ver, ¿no? Y entonces, a partir de eso le hace saber, bueno, Sebastián se va a ir, hazme una lista de posibles candidatos y en esa lista, justo como el modo en que le dice, siéntete libre de incluirte, es un modo tácito de decirle, no te voy a elegir, no te estoy proponiendo, no te estoy diciendo que esta posición, que estaba de alguna manera, que todo el mundo sabía que quizás te le va a dar a ti, porque todo el mundo le dice, vas a poner a Francesca en ese lugar. No, 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 para Francesca alguien más, ¿no? Y todo el mundo, pues, pero ¿cómo? Si todo el mundo está viendo que estás haciendo esto, ¿no? Y es lo lógico dentro de tu lógica, ahora, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó para que no la favorezcas como todo el mundo estaba viendo que le ibas a favorecer, ¿no? Y entonces, me parece que es muy complejo todo esto del escándalo mediático, pero que de nuevo, y es parte de lo que nos plantea la película, eso no pone en cuestión, como decía Silvia, el hecho de que ella, Lydia Tarr, como compositora, sea una compositora genial, ¿no? Y es justamente uno de esos temas que a mí me parece que, que con todo lo que se llama cultura de la cancelación, porque no lo tuviera demasiado a la mano, demasiado claro, es justamente lo que sucede a partir de un escándalo mediático, que lo que busca no es solamente como castigar, si se quiere, a la persona que esté involucrada en ese escándalo, sino además que nadie consuma nunca más su obra, ¿no? Ese es un poco como el asunto de la cancelación mediática. Un ejemplo de esto me viene a la mente cuando salieron a la luz ciertas denuncias contra Michael Jackson, ¿no? Mucha gente se pronunció para decir, nunca más voy a escuchar a Michael Jackson, ¿no? O con Woody Allen, cuando tuvo estas denuncias por violación de parte no recuerdo si era su hija o su hija, media hija, en el sentido que era hija de la esposa, no tengo presente, pero de nuevo, cuando fue el escándalo,
la posición era, no, no vamos a ver nunca más una película de Woody Allen, ¿no? Eh, y todo esto me parece que es un gesto que trata como de curarnos de espanto. Es decir, como si no quisiéramos ver que detrás de una persona que puede ser un virtuoso del instrumento, un compositor brillante, un escritor, escritora maravillosa, etcétera, también en esa persona se puedan estar cosas tan humanas como el abuso, la violencia, etcétera, ¿no? Como si quisiéramos mantener de alguna manera inmaculada la imagen de los artistas, en este caso, de los que producen obra, para a su vez mantenernos de algún modo inmaculados. Yo no escucho nada que venga de alguien que está acusado de pedofilia, ¿no? ¿Cómo sabes, no? O sea, ¿cómo sabes que, no estás, que tu música favorita no la produjo un pedófilo? ¿Y eso qué tendría que decir de ti, no? O sea, es decir, ahí me parece que hay como toda una, ¿cómo llamarlo, no? Como toda una gasmoñería, perdón por la palabra dominguera, ¿no? No viene una palabra más coloquial, pero todo este Mojigatería, quizás, mojigatería, sí, santurronería, sí, sí, ¿no? sí, sí, santorronería, ¿no? Este persignarse frente, eh, frente a fenómenos que son tan humanos como cualquiera y que nos podría pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Entonces siento que la cultura de la cancelación se cimenta en nuestro miedo a enfrentar que eso que llamamos monstruosidad es también humano. Y sin embargo, por otro lado, ya no quiero acaparar, solo quería redondear tu idea, porque lo ponías con Johnny Depp, ¿no? Lo pensaron a cancelar hasta que le ganó el juicio. Cuando ganó el juicio, dice, ay, no, no es cierto, amigo, sí somos bien cuates, sí te queremos. Claro. Y toda esta superioridad moral que pretende la gente que cancela a otros por lo que piensa, por lo que dice, solamente es hasta donde me conviene, porque nadie va a rechazar nunca un traje Hugo Boss si se lo regalan, a pesar de que es el que vestía a todos los nazis, ¿no? Tampoco nadie va a rechazar a Volkswagen, a pesar de que Ferdinand Porsche hacía los carros para los nazis. Coco Chanel andaba dándole cuerda a todos los nazis en Francia y dándoles oportunidad, y nadie rechaza, ¿no? La ropa ni los perfumes de Coco Chanel. Entonces, me parece que es, sí, 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 yo lo rechazo hasta, pero si me hace sentirme mejor, y creo que tiene que ver con lo mismo del niño de 3 años, ¿no? Tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo. Si yo, desde mi posición moral, te puedo reprobar y decir que porque yo no te apruebo, te voy a cancelar, lo voy a hacer. Pero si a mí me conviene porque se ve bonita la ropa de Hugo Boss, bueno, entonces es que ni era tan mal Hugo Boss, él nomás los vestía. ¿Me explico? Si es no solo la mojigatería, es mucho la hipocresía también, me parece. Claro, claro. Me parece que es justo una hipocresía que es como siempre buscando dorar la píldora, ¿no? Un poco siempre intentando contarse que uno está de la parte de los buenos, voy a decirlo entre comillas, ¿no? Justo hace no demasiado tiempo encontraba alguna publicación hablando de cosas políticas de una colega escritora y decía, entre otras cosas, ¿no? Que no tienen mucha relevancia, decía, bueno, pero no importa lo que me digan, yo sé que estoy del lado correcto de la historia. Y yo decía, cabrón, ¿no? ¿Cómo sabes eso, no? O sea, ¿cómo sabes que la ideología que tú estás sustentando, en la que crees, en la que estás convencida, que está muy bien tener ideología, todos tenemos ideología, ¿no? Para pronto y ser activo políticamente, todo eso está muy bien, ¿no? Pero este convencimiento de yo sé que estoy del lado correcto de la historia, eh, me parece que es un poco como lo que sustenta muchas de las prácticas, ¿no? Como suponer yo soy de los buenos, ¿no? Y ahora que hablaba de estos ejemplos de Hugo Boss en relación con los nazis y todas estas como raíces históricas, me da la impresión, y de nuevo volviendo a la película, que la tendencia
hacia donde se está moviendo toda la cuestión del consumo, al menos cultural, eh, porque también en la cultura hay un consumo, ¿no? En términos de marca, por ejemplo, como Hugo Boss o Chanel, etcétera, no sé qué tanto se esté moviendo para allá la sociedad, pero en términos culturales sí que se está moviendo a rastrear incluso históricamente, como, mira, es que Bach, o sea, Bach no es de ninguna manera un compositor de ayer, ¿no? O sea, Bach, en la época en la que vivió, etcétera, el que se piense, ¿no? Esto lo dice uno de los personajes. A mí no me gusta Bach porque a mí no me gusta la música de alguien misógino, no sé qué, ¿no? Y todo esto que es juzgar al compositor en este caso, pero que puede ser al escritor, al artista, quien sea, ¿no? Eh, por, por su vida, por su ideología o por lo que sea que no tiene que ver con su obra, es un poco la tendencia, incluso históricamente, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué esto se mueve tan diferente en términos culturales que en términos de consumo? Bueno, a mí me parece que hay muchas cosas que se podrían decir, pero le queda la palabra a Silvia. No, es que ahorita escuchando esto, digo, sí, estamos hablando mucho en esta cuestión del abuso del poder, pero pienso, por ejemplo, en su asistente y en una parte también en la pareja, que se daba, más la asistente, cómo se daba cuenta de las formas en cómo era tratada, porque pues sí, sí, sí se percataba, ¿no? Y cómo elegía esta chica al final, pues seguirse relacionando con ella, pese a que se daba cuenta en parte de cómo era tratada. Entonces, eso me llama a mí mucho la atención y digo, no sé, a mí me gustaría como escuchar incluso más de esta opinión. No sé si la voy a plantear bien, pero a ver, ahí va. Em, ¿Cómo es el que se da cuenta que está siendo parte del abuso de poder, decide quedarse ahí? Decide relacionarse todavía con ella desde esa forma? Entonces, eso es lo que Claro, también me llamó la claro. atención en la película. Cómo hasta que ya te dan la espalda, ahora sí, ahí te ves, ¿no? Pero al Sí, final no lo hace de una manera de frente, o sea, directa. La deja botada, ¿no? Y con la demanda ahí de que, pues ahí te ves, lo que sigue te encargas tú, como en esta forma de desquitarse. Incluso hasta también la misma pareja, o sea, como ya hasta el final, pese a que se da cuenta que pues la había venido engañando cuando salía de los de viajes, ¿no? Cuando le marcaba y le decía, te intenté llamar anoche, y ella se daba cuenta de las llamadas. ¿Cómo es que si ya sé cómo me has venido tratando, yo elijo incluso seguirme relacionando desde esa forma y no desde la otra? O sea, a mí me gustaría como escuchar más en esa parte sí, que quizá, digo, lo que resta, a lo mejor y me gustaría más aterrizar también en esta postura. sí. Gracias, Silvia. A ver, yo creo que es muy interesante lo que nos planteas, porque en efecto hay muchas cosas que habría que considerar y que habría que considerar ya como en la lógica, digamos, voy a decir así, del uno a uno, del escuchar al hipotético personaje de Francesca, entender cuáles son sus motivaciones, qué es lo que le hace relacionarse en primer lugar con una persona de este tipo y no quitarse. Pero desde la película, la única explicación que me parece plausible entender para someterse, entre comillas, voluntariamente a todo este abuso, es la promesa de la promoción. Y que me parece que es una cosa relativamente común en el mundo laboral en general, ¿no? Es decir, yo ahora estaba pensando, me venía a la mente el ejemplo de un amigo que trabajaba en alguna compañía muy importante de contaduría y él me contaba que él sabía que tenía que relacionarse de cierta manera con sus jefes, ir a los lugares que ellos tenían que ir en la noche, solaparles las borracheras, estar con ellos. Un poco la imagen era como estarles ahí adulando, ¿no? Todo el tiempo para aspirar en algún momento a que lo consideraran para una posición superior, para una promoción, ¿no? Y es en esa cultura que me parece que se gesta bueno, está bien, yo aquí aguanto vara, voy a decirlo así muy intelectualmente, ¿no? Aguanto vara todo lo que me toca para poder escalar.
Y en términos culturales me parece que se explica así, luego en términos personales no se explica, porque no todo el mundo está dispuesto a someterse para ser considerado para una posición eh, que sea considerada como una promoción del trabajo y demás. Entonces ahí, ¿qué es lo que se le juega a Francesca para someterse? ¿Qué es lo que se le juega a Sharon para soportar, digamos, entre comillas, esto? Bueno, pues quién sabe, no tenemos mucha información de los personajes, pero lo que sí podemos decir es que se relacionan con su medio del mejor modo que pueden. O sea, que se... Voy a fantasear, si me permiten, abusando de que es una película de personajes de Francesca. Francesca quizá tiene el sueño de llegar a ser, si no directora, un poco es la línea es donde probablemente iría, de orquesta, al menos sí, alguien medianamente importante en el mundo de la música. Y fantasea que el único modo que puede hacer para conseguirlo es poniéndose al servicio y a los abusos de otra persona. Pero lo hace probablemente porque no piensa que hay otro modo de hacer. Es decir, que es un poco como en general las relaciones de pareja, ¿no? Eh, ¿Por qué te quedas con esa persona si te sientes tan mal, te hace sufrir tanto? Pues probablemente porque pienso que no hay otro modo de relacionarse, no porque lo piense, digamos, conscientemente, reflexivamente, sino porque todo lo que se me juega en esa relación me hace pensar que de cualquier modo, con otra persona, más o menos sería la misma chingadera y pues con esta pues ya hasta me cae bien, ¿no? O sea, ya al menos le tengo cariño. Entonces, ¿para qué me muevo, no? ¿Para qué me muevo si al menos esto es lo que conozco y es lo que de alguna manera sé manejar y no pienso, no tengo el horizonte de comprensión de pensar que existe otra posibilidad, ¿no? Otra manera de relacionarse. No lo tengo. Entonces, si no tengo ese horizonte, pues ¿cómo pienso que voy a relacionar de otra manera? Pues no lo puedo pensar, ¿no? Eh, bueno, y bueno, ahora vamos a seguir discutiendo sobre esto. Nancy, y luego Carlitos, por favor. Bueno, yo me quedé pensando mucho en esta escena del muchacho que le dice a la hora que está tocando el piano y que no quiere escuchar la música de tal persona por tal y tal situación. Lo primero que me quedé pensando fue que esa manera de posicionarse de alguna manera crea un poco de sordera y de ceguera en el sentido de que el otro compositor que pertenece a otro momento histórico está haciendo una pieza que pues tiene estéticamente cosas muy bellas, ¿no? Muy amables, que tocan otras partes de lo humano. ¿Y por qué? Y es ahí donde me llama mucho la atención, lo llevo a los terrenos de la literatura, porque más o menos me empiezo a mover por esos lados y veo, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no ficcionalizar de temas violentos, ¿no? Entonces, finalmente, o sea, y darle con todo a la hora de construir personajes y fuerte, de meterte a temas que yo sé que a la te van a decir que, pues, que no está bien, ¿no? Porque ya te empiezan a leer y a discutir y desde ciertos posicionamientos te empiezan a cancelar. Y ahí es en donde yo digo, a ver, es que aquí se están jugando temas estéticos, se están jugando también otros temas que son importantes decirlos. Si no lo puedo decir de este lado tan fácilmente de la vida, que es tan difícil ya nombrarlo, ¿por qué Sí, no agarrarnos del terreno del arte, sea desde la música, sea desde el teatro, sea desde la literatura, y plantear ahora sí cosas que nos da cobardía o que nos da miedo, que nos da veto a saber qué, ¿no? Mirar. sí, Entonces, sí, sí, sí. y yo es ahí donde por eso digo que de pronto ciertos posicionamientos generan sordera y generan ceguera, porque digo, híjole, eso es lo primerito que a la hora que yo estaba escuchando lo que le decía, la respuesta del muchacho, que ojo, no estoy diciendo con esto que está mal conocer otros posicionamientos, hay que leerlos Sí, también y hay que conocerlos y todo, claro, claro. pero este, si es una pregunta que me hago en tanto que pues de pronto quiero
entrarle a escribir unos cuentos de tales temas y chin, viene la mirada de casi la casa de temas, ¿no? Y al rato te queman y al rato ya no te Sí, sí, publican, ¿no? sí. Y entonces, ¿en dónde queda tu oportunidad, si lo quiero ver así, ¿no? De compartir temas que me son necesario compartir a quien quiera leer Sí, o a quien quiera escuchar. En fin, sí. no sé. Sí, muchas gracias por el comentario, Nancy. A propósito de esto, yo ahí habría como un montón de cosas que decir, pero voy a tratar de ser sucinto. En primer lugar, quisiera notar cómo es que el terreno de la ficción, hablando de la narrativa, eh, ya sé que no es de ninguna manera clase de literatura, pero la que se metió en la literatura fue Nancy, entonces se quiere quejar culpa a Nancy. Pero bueno, pues son también mis terrenos, entonces puedo entrar con mucha comodidad. No, bueno, va a ser un comentario muy sucinto. La ficción no es de ninguna manera antónimo de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se ficciona, cuando se narra desde la ficción, lo que se está jugando también es la carne del escritor o de la escritora. O sea, uno escribe de los temas cuando realmente son temas que conmueven, que tocan, que llegan, que se comunican con alguien más, es porque uno está escarbando en lo más profundo de sí, en los propios demonios. Y por eso es tan difícil. Pero ejemplos lo hay, ¿no? Por ejemplo, ahora a la mente venían unos 5 autores muy a la mano, eh, como bastante famosos, ¿no? Como Vladimir Nabokov y Lolita. Lolita es un libro tremendo y es estéticamente desgarrador, ¿no? Pero es justamente ese arriesgue, ¿no? El ponerse en la voz de un pederasta. ¡Pum! ¿No? Ahí está. El obsceno pájaro de la noche, José Donoso, este escritor chileno. De nuevo, ahí hay una serie de cuestiones, es súper lúgubre, es un libro interesantísimo, es tremendo, pero de nuevo, es el escritor que, y además cuando él muy interesado estuvo en el psicoanálisis, se analizó mucho tiempo, llevaba sus diarios y demás, y él estaba muy interesado en entender qué partes de sí se le jugaban en la escritura, ¿no? Y es bien complicado tratar de ver eso, porque de repente creas un personaje así de monstruoso, como alguien que puede abusar de un retrasado mental, que eso es lo que pasa entre otras cosas en el obsceno pájaro de la noche, y luego cómo te posicionas frente a eso para saber qué vino de ti y de tu imaginación. Eso es, digamos, como lo difícil, ¿no? Está por ahí que Samburo Oe tiene un libro que se llama Una cuestión personal, y lo que retrata es un padre que tiene a un hijo monstruoso, es decir, que tiene alguna deformidad al nacer, y lo que enfrenta es cómo es que ese padre no quiere hacerse cargo, o sea, la madre está en convalecencia en el hospital y él prefiere irse a emborrachar con un amante porque no se quiere hacer cargo y no quiere tener ese hijo monstruoso. Y lo que está buscando es que se muera. ¿Cómo enfrentas eso? ¿No? Y que Samburo tuvo un hijo con discapacidad cerebral, ¿no? O sea, quiero decir, estas cosas son bien difíciles de tocar porque lo que se juega en la escritura es la carne de quien escribe, ¿no? Entonces, más allá también de después y ahora quién va a publicar, que ese es otro tenor, ¿no? El problema es justamente entrarle al fuego de esas pasiones y salir más o menos ileso, porque quemado vas a salir quemada, Nancy, ¿no? O sea, si te vas a meter en esos temas, yo te aviso que vas a salir quemada, ¿no? Quemada personalmente. Luego, de ahí a que alguien más se anime a publicarte, bueno, pues ahí es cuestión de muchas cosas que desafortunadamente también se juegan en torno al consumo, al marketing, a lo que vende y demás. Pero ejemplos lo hay, digo, hay un montón más que podría poner, pero me venían esos tres a la mente. Eh, y me parece que hay una cierta cura de ciertos temas, de nuevo, porque me parece que es muy difícil reconocer que todas estas cosas, el abusar de otros, el violentar, el asesinar, etcétera, están en nosotros como humanos. Esa es la parte que cuesta trabajo mirar y que por eso preferimos darle la vuelta y no leer sobre estas cosas, ¿no? O no escuchar sobre estas experiencias. No queremos reconocer que alguien que estuvo tocando los abismos fue capaz de componer algo que me puede componer hasta las lágrimas. Y sobre todo, no podemos reconocer que hay una conexión entre ese abismo y esa conmoción. Carlitos.
Me gustaría retomar principalmente esta idea que hace rato estaba incluso mencionando Silvia, en ese sentido, ¿no? O sea, me quedo muy reflexivo cuando empieza a platicar, estar con su pareja y pues le menciona, quizá la única relación que tú precisamente no has tenido por conveniencia es la de con tu hija, ¿no? Que es la persona que tienes en el cuarto de al lado. Y me quedo pensando en estas ideas psicológicas, en el sentido de, pues, cómo podemos plantear una situación de hasta dónde, como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Lo parafraseo con otras palabras, por supuesto. Como el tener una gran multiplicidad de necesidades. Pareciera que, pues, el cariño, el afecto, el sexo, la aprobación, se vuelven de alguna manera pues moneda de cambio. Y creo que en nuestra sociedad, en nuestro contexto, en nuestra cultura, pues la relación de poder o todo esto pues atraviesa igual la relación de poder y no pudiera incluso llegar a imaginarme más que exactamente momentos, chispazos, instantes de relaciones o de una sociedad donde pues se pueda dar esta situación, como ya lo mencionas, ¿no? De autoridad, pero sin tener este dinamismo del poder. Y creo que ahí es en donde tenemos que ir dándonos cuenta cómo desde esta perspectiva gestáltica pues esta relación de poder se va construyendo. O sea, para que exista esta relación se requieren dos, no solamente pudiéramos hablar de uno. Entonces creo que desde muchas veces esta parte de jugar estos roles, pudiéramos muy fácilmente identificarnos con el de la víctima como socialmente se ha establecido. Y como ahorita lo mencionas, ¿no? Es más complejo llegar a identificarse con estos roles del victimario y poder construir arte con ello, ¿no? Poder mostrarme y poder abrirme con todo lo que implica, pues, el sentir, la carne, porque pues no, creo que no hay ninguna persona que no pueda, evidenciar o atestiguar de alguna forma, pues, esta dinámica entre abusador y abusado o esta relación de poder entre violentador violentado. Entonces creo que desde ahí es en donde pareciera que es muy fácil y que muchas veces incluso hasta tocar esta temática de decir cuánto cuesta el hecho de que yo pueda someterme ante el otro, cuánto cuesta el hecho de que yo pueda entonces tener que quedar bien, ¿sí? Si Mari es mi coordinadora de carrera, entonces cuántos chocolates tengo que invertir para quedar bien con ella, ¿sí? No se, ni se habla, ni se toca, tampoco se enseña en las instituciones, ¿no? Que Claro, creo que claro. también es algo que se tendría que en el último de los casos mostrar, develar, y pues creo que muchos abogados que incluso pues llego a conocer, pues llegan a mencionarlo, ¿no? Pues todo esto se va aprendiendo ahí en el juzgado, ¿no? En tribunales, no te lo van a enseñar dentro de un ámbito académico formativo. Claro. Sí, esto, qué importante esto que dices, Carlos, de que todas las relaciones de poder se van construyendo, un poco para retomar también lo que decía Silvia, porque es mucho más fácil denunciar que alguien se está pasando de lanza a voltearse a ver y entender qué es lo que está haciendo uno para no quitarse de ahí, ¿no? Porque una cosa es llegar, por ejemplo, al trabajo y que un jefe o una jefa se pase de lanza y que uno se dé cuenta ya estando ahí, porque no tiene forma de saberlo, ¿no? Es decir, la fantasía de la prevención, ¿no? De los modelos de prevención es suponer que podemos de alguna manera evitarnos cosas, y eso es imposible, ¿no? Y es tremendo de enfrentar en términos existenciales porque genera un montón de angustia, ¿no? Estamos expuestos todo el tiempo, en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Virtualmente. Pues no hay manera de prevenir que uno te pueda llegar o no a un lugar donde haya alguien que se va a pasar de lanza conmigo. Pero ya que se pasó de lanza conmigo una vez, dos veces, tres veces, ¿qué hago ahí? ¿Por qué continúo ahí? ¿Por qué no me quito de ahí? Esas preguntas son preguntas que difícilmente uno se hace, ¿no? Y difícilmente uno se hace porque es mucho más sencillo socialmente salir del trabajo, quejarse del jefe y decir, sí, 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 pinche mierda del jefe, y vámonos por unas chelas y nadie se cuestiona, oye, pero
¿por qué todos le damos cuerda? ¿Por qué nadie le dice nada? ¿No? Y cuando alguien se lo pregunta, no, 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 cállate, tú estás loco, tú quieres perder el trabajo, ¿no? Me acuerdo que aquí en Italia alguna vez, eh, refiriendo a alguna cosa de trabajo, y ni siquiera era una cosa demasiado fuerte, era solamente una cuestión de Navidad, oye, pero a ver, ¿va a haber una compensación por trabajar el día de Navidad? Era una pregunta, ni siquiera era como un planteamiento formal de trabajo, era solo la pregunta, ¿va a haber una compensación? Y la respuesta de la jefe fue, no, 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 ni te me pongas sindicalista, ¿eh? A los jefes no les gustan los sindicalistas, no andes preguntando, no estés alborotando, por favor, tú me caes bien, no quiero tener problemas contigo, ¿no? Yo, por supuesto, me fui de ahí, ¿no? Pero digamos, también es la otra complejidad es que uno tampoco se puede, bueno, sí, uno sí se puede mantener relativamente, entre comillas, muy, muy entre comillas, puro y decidir no relacionarse con esas cosas, pero también tiene su costo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, rápidamente en ahora lo que nos comentaba Carlos de las 20 instituciones en las que ha estado, si es que la han corrido, por poner el ejemplo que no es mío, pero por un ejemplo mío, cuando trabajé en gobierno en México, en algún punto mi jefa, bueno, tuve dos jefas, una verdaderamente pésima, que no va a dar tiempo de hacer la anécdota porque se nos va a ir en ello, pero tuve otra bastante buena, que en algún punto me dijo, a ver, mira, me están dando la instrucción de arriba que tenemos que ir. Además, llegó a mi cubículo, que era como el espacio del consultorio, cerró la puerta y me dijo, a ver, te tengo que plantear esta situación. Es una cosa que yo no te estoy pidiendo, me están pidiendo de arriba, yo lo voy a hacer porque no tengo opción. Tú puedes decir sí o no, pero pues es tu decisión. Y yo como, ¿qué me estás hablando, no? Dijo, lo que nos están pidiendo es que vayamos a recolectar, era época electoral, que vayamos a recolectar credenciales de elector, fotocopias de las credenciales de elector. Mi jefa tenía la oportunidad de disfrazarlo y decir el mensaje que ya le habían dado, ¿no? Es por una cuestión, quién sabe qué le dijeron, ¿no? Por alguna cuestión edulcorada que no hacía explícito que era para buscar hacer fraude, ¿no? Ella me dijo, no me lo dijo textualmente, le están buscando hacer fraude y no están pidiendo hacer participar, pero me dijo, mira, me están pidiendo esto, yo no te puedo obligar a participar en esto. Me dijo, pero tampoco te puedo garantizar que no haya consecuencias, porque esto no viene de mí. Entonces, básicamente lo que me decía, sin decirme nada, era, ¿quieres entrar al fraude electoral o quieres perder tu trabajo? Yo no te voy a quitar el trabajo, o sea, si depende de mí, yo no te voy a quitar el trabajo, pero no te puedo asegurar que te vaya a defender, ¿no? Le dije, oye, pero a ver, permíteme, estás agarrando aquí en la oficina, yo tengo una esposa, necesito hablar con ella, con mi pareja, antes de tomar la decisión, que si lo que me estás pidiendo es mi renuncia prácticamente, pues quisiera al menos tener un segundo para ponderarlo. No, tienes que decidir ahorita. Y ojo, no era ella. Ella claramente se marcó para decir, mira, lo siento, me apena mucho y un poco también para decir que sí te la puedes jugar de otra manera, ¿no? O de haber hecho finta, de decir, esta es una instrucción que yo te doy y tienes que hacerlo, no puedes decirme que no. Ella al final se lo jugó del modo más honesto que pudo y yo le dije, si es ahora y tengo que decir en este momento, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Pero yo sabía que le estaba jugando la plaza, ¿no? Una plaza federal. Al final no me corrieron, yo me salí porque no quería formar parte de este tipo de cosas y no quería que eso se volviera a repetir y demás. Pero quiere decir, el moverse del lugar también tiene un costo, ¿no? Y también a veces ese costo no lo queremos ver, no lo queremos asumir, ¿no? Carlitos. Sí, si me permites dos ejemplos muy rápidos. Uno en un ámbito académico, tiene que ver con una coordinadora, una compañera. Esto no me lo dijo, no lo viví, yo lo viví a través de mi compañera de doctorado, que en su momento era directora de VM en Tabasco, ¿no? Y me decía cómo manejaba pues la situación académica con los docentes, ¿sí? De una manera muy políticamente correcta y les decía a los docentes pues cómo es que pues yo les estoy entregando a todos ustedes pues X cantidad de grupos con X cantidad de alumnos. Si ustedes para el siguiente semestre quieren mantener pues esos grupos, pues tendrán que devolverme la misma cantidad de alumnos y la misma cantidad de grupos. En el caso de que ustedes no me entreguen la misma cantidad de alumnos, pues entonces me veré en la penosa necesidad de para la siguiente curso escolar, pues darles una cantidad de grupos menores, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Me queda muy claro que no es directamente ella. Sí, no, o sea, es parte del mismo sistema y le está dando voz, como tú lo mencionas, ¿no?
en este caso del padre, no es que sea el poder o la autoridad, es el representante de, y muchas veces desde ahí nos vendemos, bueno, cómo es muy fácil corromperse desde esa postura. Y por el otro lado, ya sé que pues no hay, no debería ser dobles llamados a la acción, pero ahora que estamos haciendo difusión de esta parte del curso de pareja, pues ha surgido mucho esta duda, ¿no? De tocar el hecho de, bueno, pero pues nada, vamos a estar tocando a las relaciones tóxicas en el sentido de cómo es que, pues, existen estas personas, que incluso lo mencionaba Abril, ¿no? Narcisistas antisociales, ¿sí? Y cómo el identificar red flags y cómo es que precisamente entonces crear todos estos escenarios, pareciera que con eso se previene algo cuando pues realmente pues lo único que fomentan es una paranoia en las relaciones de pareja, ¿no? En etiquetar al otro, pero no ver a mí mi forma de relacionarme con el otro, en donde Claro, precisamente yo veo al otro como pues un narcisista, pero bueno, entonces, ¿qué hace que yo me relacione o busque a personas que pues tienen estas características? Entonces, creo que el voltear a ver esta otra parte es complejo porque creo que no hay como también esta idea de poderme, sé que la palabra no es la más adecuada, pero sí responsabilizar, o diría yo, reflexionar sobre estas maneras de vincularme y de venderme y de saber pues muchas veces hasta de forma muy vulgar decirlo, ¿no? ¿Qué costo tengo? claro, claro. Y justo hablando de ese curso, me parece que la intención del curso tiene que ver con atajar esta idea de vamos a identificar red flags para no relacionarnos con ello, para evitar tener una relación tóxica y más bien entender qué es lo que hace que uno se relacione con una persona que después va a nombrar tóxica, ¿no? Porque qué fácil decir que a mí me tocó un tóxico y entonces yo no me juego en la relación y entonces pues el problema siempre fue el tóxico y que fue el otro y demás, como de nuevo volviendo a la película, el problema es Lidia y no soy yo, ¿no? El problema es el jefe y no soy yo, etcétera. Y no, no porque yo sea el del problema, ojo, ¿no? Sino porque me parece que lo importante es reflexionar, como dice Carlos, cuál es mi parte en la construcción de esa relación. ¿Sí? Porque no se da de manera unilateral, soy yo el que decide hasta un cierto punto, porque nadie tiene la libertad absoluta, relacionarse con quién y cómo. ¿Sí? Entonces, un poco ahora que está como tan en boga esta idea de la relación tóxica, a mí me parece eh, justo como una cosa muy sintomática que va a abonar a esta cultura pop del yo solo importo y cuídate y ahí no es amiga aguas, ¿no? Y todas estas serie de cosas que hacen pensar un poco que, que uno se tiene que cuidar de los otros y no cuidarse con otros, ¿no? O sea, no cuidarse así con otro, porque en realidad los vínculos que se vuelven, si queremos usar la palabra tóxicos, no se vuelven tóxicos porque hay una persona que tiene una personalidad que infecta la relación, ¿no? Es una dinámica que se construye entre dos, ¿no? Entonces, por ahí también me parece que es importante pensar estas cosas y justo, regresando o para aterrizar en la película, es un poco lo que se ve en la relación de pareja entre Sharon y Lidia, ¿no? Lo que decía Silvia hace rato, ¿no? O sea, sí, a ver, tú me engañas una, dos, tres, cuatro, cinco veces y yo te lo digo, te lo insinúo, pero me quedo ahí, ¿no? Pero me quedo ahí. Entonces, claro, Silvia, perdón Antonio, tú quieres decir algo, pero Silvia hace rato quería decir algo, no sé si tienen, bueno, ahí eh, No, adelante, les Antonio. dejo la palabra. Adelante. Adelante entonces, Antonio. El micrófono, Antonio, lo tienes cerrado. Gracias. Adelante. Gracias, incluso de todos modos es como al margen, digo, a partir de lo que comentaba Silvia, de lo que estamos comentando ahorita, que quería hacer una pequeña intervención, no sin antes hacer una distinción importante para mí, ¿no? Que quede claro que sí distingo claramente entre una relación absolutamente abusiva como la que implica un secuestro, una violación sistemática, ¿no? Encarcelamiento involuntario, etcétera, contra una relación medianamente consensuada en la que se está dando una dinámica como la que describes. Y desde ese punto, eh,
me gustaría como hablar de la parte sadomasoquista, porque cuando estamos cuando se da una relación sadomasoquista, el beneficio lo obtienen ambos, tanto el sádico como el masoquista, y es muy difícil detectar quién está por encima del otro, es decir, quién tiene un poder. Uno podría decir que tiene más poder aquel que ejerce la fuerza o el sometimiento sobre el masoquista, cuando en realidad el masoquista tiene mucho más poder porque es el que en realidad puede decir hasta dónde y es el que dice cómo y es el que dice a qué horas, etcétera. Y entonces, volviendo a nuestra película, me parece que es importante voltear a ver dónde están los beneficios del que soporta este tipo de relación abusiva. Por ejemplo, Sharon, la esposa de Lidia. Ella, como dice, sabe que le engañan, sabe que tiene su departamento, a pesar de que viven juntas y que están casadas, que tienen una hija, ella mantiene su departamento, pero completa, no es una oficina, es un departamento completo. Eh, pero además, eh, eh, o sea, Lidia va eh, mostrándole de a poquito todo lo que ella puede hacer y teniendo más poder, pero la otra aguanta y aguanta, e incluso te le da estos como ataques de pánico que yo lo vería como en el momento que ella obtiene, recobre el poder, ¿no? No, 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 te me estás yendo, pero me siento mal, y entonces, ¿no? Como que la vuelve a meter. El problema es cuando lo hace público, ya cuando le anda paseando a la chelista por Nueva York, cuando la Sharon dice, no, 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 hasta aquí. Pero no es que Sharon fuera una mujer abusada, ni es que Lidia fuera una mujer abusiva. No, más bien, como dice, y creo que sí es bien importante, reconocer el beneficio, porque al final Sharon tenía a la mejor directora de orquesta, se entiende, del planeta en esta circunstancia. Ella es la concertino, lo cual implica que es la segunda de a bordo, y además tienen mucho dinero, y además tienen niñera, que tener niñera en Berlín, ¿no? Es de millonarios. En fin, hay muchos beneficios. Entonces creo que sí, cuando me parece que es importante hacer el análisis cuando que es como una relación con una droga, me parece, sin entrar como demasiado en el tema de adicciones, pero sí hay un beneficio que se obtiene, ¿no? De estar consumiendo alcohol al punto de por lo menos embrutecerme o sacar lo que traigo, yo qué sé, ya cada quien, pero me parece que es una relación similar porque hay un beneficio del que se supone que está siendo victimizado, y creo que cuando se nos olvida eso es cuando ponemos al verdugo, ¿no? Y el Claro, otro como si fuera, estuviera en la guillotina. claro. Y además es un beneficio que se olvida, entre comillas, o no se toma en cuenta o no se considera cuando uno se queja, incluso cuando uno va a psicoterapia a veces, y es un beneficio del que además uno no se quiere separar, ¿no? Es un poco como la queja típica es, yo lo que quiero es que mi pareja deje de ser X cosa, infiel, que deje de golpearme, que deje de ser violento, etcétera, pero no me lo quites, o sea, yo quiero seguir ahí, yo quiero seguir teniendo el beneficio, pero sin el malestar, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, también en el malestar hay un beneficio, pero bueno, eso ya es materia de otro cine debate quizás, con alguna otra película, sería interesante. Eh, pero Silvia, tú querías decir algo, ¿no? Antes de que cerremos, no quiero dejarte sin Ay, palabra. creo que voy a abrir un punto que ya no se va a ampliar tanto, pero pensaba en la escena donde la chica que, pues la asistente, ¿no? Le da la noticia cuando la otra chica se quita la vida y dice, ahí no entendí, quizás es cuestión mía, ¿no? De recuerdo el viaje cuando hicimos las tres, o sea, yo entendí que habían hecho un viaje tanto la chica que se quita la vida Mm, como la directora de la orquesta y la asistente, o sea, relatándole, ¿no? Recuerdo cómo era esta relación que llevábamos y que al final lo que entendí, así es, que la que se quita la vida tuvo una relación con Lidia, pero que en esa relación que no nos queda clara cómo es, cómo fue esa relación, al final la rechaza de la orquesta, no la acepta, no contesta correos, no nada de eso, y hasta dónde la lleva a la otra chica tanto de quitarse la vida, y cómo la misma asistente se da cuenta de los alcances que tiene de manipulación, y como bien lo dices, ¿cuál es su beneficio? Su beneficio es esta, voy a llamarlo así, falsa promesa de algún día tú vas a tener esto.
y pienso en la palabra de idealizar. ¿Cómo te he idealizado de que tú me puedes dar algo o que estoy con esperanza de que tú me vas a dar algo y al final me callo? Me callo de que vi esta relación, de que, porque incluso en una de sus pesadillas sale la silueta, ¿no? De la chica que se quita la vida, abrazándola, seduciéndola y cómo ella despierta, Lidia despierta de esta pesadilla. Es ahí cuando yo relaciono, posiblemente hubo una relación entre ellas que ya no fue funcional, la bota de ahí, es como de ya no me eres funcional, quítate, y cómo el asistente se da cuenta, pero al final ahí se queda. O sea, digo, ya no se va a ampliar, pero pienso en estas formas, ¿no? De cómo al final, efectivamente, la forma en cómo te relacionas con tu manipulador o la manipuladora, pues sí es por un beneficio. Y pensaba en esto y justo lo que miraba en sus publicaciones que hicieron por parte de Gestaltum, ¿no? Las famosas banderas rojas. Porque yo era muy partidaria de estas ideas de A, B, C, si ya veo estas, ya, alerta, no me relaciono con tal persona. Pero es mentira, o sea, al final caes, o yo lo voy a hablar por mí, ¿no? Termino cayendo en esas famosas banderas rojas, por más que estén, por más que mi graduación esté bien puesta, uno termina cayendo en esas banderas rojas donde hoy yo me cuestiono cómo es que yo elegí relacionarme con esas personas, con incluso desde la parte laboral, ¿no? Con esos jefes, con esas parejas, con esos amigos de los cuales pueden ejercer sobre mí un abuso. Y hoy lo entiendo. Yo quería un beneficio. Y lo miro también desde el ámbito laboral, lo que mencionaba hace un momento Carlos, hasta qué punto uno tiene que estar casi casi hablándole al coordinador académico como de, hey, tengo esta situación, existo, pero al final es por una conveniencia, es por un beneficio. Entonces es interesante, yo creo que Claro, esta película abre para más cosas, pero pues ya nos miraremos en otro cine sí, de debate. sí. Gracias, Silvia. Sí, muy valioso esto que dices, porque sin duda, volviendo a la película, sí, me parece que justo ahí, al menos la insinuación de que hay una relación entre ellas, previa, por la razón que sea, se separan, y digamos que ahí un poco lo que hace Lidia, que no se entiende bien por qué, es que toma una venganza personal con ella. No se sabe bien si es solamente a partir del gesto de Krista, de que alteró la página de Wikipedia, porque vemos un gesto así muy rapidísimo al inicio de la película, que se ve que alguien está alterando la biografía de Lidia, y ella lo saca a relucir cuando ya están todas las imputaciones y le preguntan, oye, pero tú dijiste algo sobre esto, no, 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 fue importante, pero, porque claro, me parece, ahí lo que parece es que es como una lógica de la venganza. Ah, tú dijiste esto, pues ahora nadie te va a contratar, ¿no? Probablemente fue que es una cosa que puede pasar, digamos, una dinámica de relación de pareja, no nos relacionamos bien, tú hiciste algo para perjudicarme y yo te perjudico a ti, cada quien desde la posición que tiene. Claro que se sale de las manos desde el momento en que hay otra persona involucrada, esta persona se suicida y demás, ¿no? Pero sin duda es bien difícil eh, como darse cuenta de, de cómo es que uno se está relacionando con personas que están o abusando de uno o teniendo conductas que uno considera de alguna manera inapropiadas para una relación. Y eso es un poco las red flags, ¿no? Que nos dice, esto no estaría bien en la relación. Y yo lo veo y entonces parece como si lo viera, hace que yo no me relacione, y no es cierto. Porque quizá lo más complicado de las relaciones es que esas red flags no las puede percibir uno hasta que no está dentro de, y cuando está dentro de, ya ni siquiera puede quizás tener la posibilidad de nombrarlo, sino que ya está normalizado, ya está metido, porque ya está uno completamente enredado en esa relación, ¿no? Entonces, sí, es muy complejo y nos daría para seguir charlando mucho rato. Voy a darle la palabra a Antonio Naz para no dejarlo con la mano arriba y ya para ir cerrando que ya estamos sobre el tiempo. Antonio, adelante. Ya lo vi. No sé. Brevísimo, en el chat puse una película que recomiendo que se llama Las Secretarias de Steven Scheinberg, es de principios de este siglo. Si la pueden ver, no sé si se pueda poner para cine debate porque no está abierta. Se ve en claro video que todo el que tenga un plan Telcel lo puede ver básicamente, pero es una película donde se explica para mí, de la manera más magnífica que he visto, las relaciones de poder
desde un punto de vista sadomasoquista y donde podemos ver claramente la dinámica. No quiero decir mucho al respecto, pero bueno, me parece que si tienen la oportunidad, valdría la pena que la vieran. Y Bien, bueno, muchas gracias por la gracias. recomendación, Antonio. Muchas gracias. La tomamos en consideración para los cinebates en el futuro. También aprovecho para compartir este otro enlace. Esta iniciativa del Cinedebate es parte de la clínica del sufrimiento Gestaltum, que es un espacio tanto presencial y también particularmente online, psicoterapia. Voy a compartir aquí rápidamente la pantalla para que lo vean. Es en la página que estoy compartiendo del Centro Gestaltum. Está esta parte de servicios y en servicios, bueno, pues está la opción de terapia presencial, terapia en línea, se elige alguna temática, aunque no está restringida a estas temáticas, y por supuesto piensan, es que mi tema no está aquí en estas temáticas, por supuesto pueden escribir ahí al WhatsApp y decir, yo lo que quiero es una terapia, pero no me encaja estos temas, ¿con quién puedo hablar? ¿No? Pero si hay alguna temática que encajara, pues la pueden seleccionar, seleccionan a la persona, ahí estoy poniendo mi nombre solo como ejemplo, y bueno, le dan siguiente, buscan la disponibilidad y pueden cuadrar una cita. Y en mi caso en particular, eso siempre lo comento para quien estuviera buscando de alguna manera un espacio, siempre comento que conmigo, esto no se ve en la página, no se puede poner, entonces siempre lo comento explícitamente, conmigo la primera sesión no tiene costo, porque para mí es muy importante establecer en una primera entrevista, que no es todavía un proceso de psicoterapia, si es posible establecer una terapia juntos, en el sentido de que la relación pueda irse encaminando en esa dirección. Y nada, bueno, pues que lo sepan, ahí está el enlace, obviamente no es restrictivo para nadie, lo pueden compartir para quien pensaran que lo podría beneficiar. Y un poco para cerrar el cine debate, me gustaría decir que siento que justo en las dinámicas de relaciones reales, y hablando siempre de esta posición de autoridad, lo decía ya hace un rato, eh, justamente en psicoterapia es uno de los espacios donde el terapeuta lo que tiene que hacer sistemáticamente es no usar el poder en la sesión, el poder de decir yo sé más que tú sobre ti, ¿no? El poder decir yo tengo teoría y entonces la uso para explicar cosas de ti que tú no sabes de ti, ¿no? Es lo que tiene que hacer el terapeuta sistemáticamente. No quiere decir que todo el tiempo lo logre, pero en el reconocimiento de decir, ching, ahora se me fue, el asunto no se trata de no equivocarse, de no caer en la posición de poder en algún momento, sino de no mantenerse ahí, ¿no? El soltar una impresión, por ejemplo, que el otro me la bate y entonces yo ahora digo, no, ¿cómo no? Tú te estás resistiendo y tú porque no quieres trabajar y porque no quieres soltar el beneficio, no, no. Se trata, y es una posición complicada, pero bueno, pues uno decide ejercer esto porque yo hablo por mí, ¿no? Yo decido ejercer esto porque creo que es importante ofrecer espacios que no se pueden desde el poder, ¿no? Mayormente hablando. Y, y nada, pues sin duda para poder reflexionar y entender mejor por qué me relaciono, las relaciones que me relaciono, y por qué aunque identifique millones de red flags o por qué aunque vea que mi jefe se pasa de lanza, etcétera, no me quito de ahí. A lo mejor me puedo hacer la pregunta, ¿no? Te puedo decir, es que ya lo identifiqué, ya lo vi, pero ¿y ahora qué? ¿No? O sea, no sé qué decir, o a lo mejor ya sé, ya sé, es que me relaciono con esta persona porque mi padre era bien salvaje conmigo, pues seguramente ahí estoy reproduciendo algo. ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces solamente me parece que en un proceso de esta naturaleza, no solamente, pero es un buen espacio donde se puede entender mejor uno mismo en su relación con el otro. Y nada más, eso es por mi parte todo. Muchas gracias a todos por su participación, por su amable atención y nada, Carlitos, la palabra como siempre al cierre. Pues muchísimas gracias por estar aquí presentes y pues no me resta más que agradecerles y mencionarles que nos estaremos viendo a finales de mes en el próximo sesión de Cine Debate con lo que es la película de Tenemos que hablar de Kevin. Entonces, ojalá y puedan precisamente acompañarnos. El link es el mismo y de todas formas, pues ahí estamos al pendiente a través del grupo que se generó para que sigan en comunicación.
Pasen excelente noche, cuídense mucho y estamos a sus órdenes. Bye. Hasta luego. Que estén bien.